El día de hoy comenzamos con la séptima clase de teoría del curso de lectura y radiografía de tórax, rápido y sencillo. ¿Qué veremos el día de hoy? Emergencias y urgencias radiológicas, obviamente en radiografía de tórax. Y con lo que quiero empezar es con tromboembolismo pulmonar. Dentro de estos hay unos signos muy importantes que podemos observar en una radiografía de tórax. Ahora, quiero aclarar que a veces no siempre se logran ver. Depende de la gravedad del tromboembolismo pulmonar. Qué tanto qué tanto espacio ha ocupado en este caso podría ser de la arteria, de los vasos pulmonares. Entonces, un tromboembolismo pulmonar ocurre principalmente y probablemente por un trastorno de la coagulación principal y mayormente en pacientes con trombosis venosa profunda. Es por eso que también existen unos criterios de Wells modificados, donde podemos calcular más o menos la probabilidad de que ese paciente tenga tromboembolismo pulmonar, de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, en tromboembolismo pulmonar, ¿qué ocurre? Tenemos un trombo, que en ese caso puede venir de los miembros inferiores por una trombosis venosa profunda. Este se despega de donde está adherido del vaso, en ese caso de la vena, y empieza a viajar por la sangre, que ya en ese momento ya sería llamado émbolo, émbolo cuando está en sangre y trombo cuando está adherido. Émbolo empieza a viajar a través de todo nuestro sistema venoso, y como ustedes sabrán, ¿por dónde creen? O sea, el émbolo está viajando. Estamos en las venas, ¿no? Por eso trombosis venosa profunda, viene de los miembros inferiores. Sube. ¿Y a qué parte de mi corazón va a llegar ese émbolo? Sabiendo que está por las venas. A ver, díganme ustedes. Aquí tengo el chat. Vena cava inferior, ¿no? Supongo que es USI. Muy bien, perfecto. Vena cava inferior. Muy bien. ¿Y hacia dónde? ¿Cómo estás, Gaby? Mucho gusto. ¿Y hacia dónde creen que llegará? ¿A qué parte de mi corazón? ¿Izquierdo o derecho? Aurícula derecha. Perfecto, vamos bien. Llega a mi aurícula derecha ese émbolo y como el corazón es grande y sus cavidades también, el émbolo no se atora ahí, ¿no? No se queda atascado ahí. Entonces sigue pasando, pasa de la aurícula derecha a mi ventrículo derecho y luego de mi ventrículo derecho, ¿a dónde va a pasar? ¿A dónde creen ustedes que pasará ese émbolo? Que es un coágulo, ¿no? En un paciente con trombosis venosa profunda, principalmente, o en la mayoría de casos. Estamos en llegó a la aurícula derecha, bajó el ventrículo derecho y ahora, ¿a dónde iría? Ahí la idea estaba confundiendo. Muy bien, iría al pulmón, perfecto. ¿A través de qué? ¿Arteria o vena pulmonar? Perfecto, ahí justamente como dijo Davey, arterias pulmonares, ¿no? Entonces sale a través de la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, y obviamente este se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿no? Para cada pulmón. Y ahora, justamente allí, obviamente, en uno de de las ramas de esas arterias pulmonares, se puede impactar, en este caso, el émbolo. ¿Y qué va a ocurrir? Una oclusión del vaso. Y todo lo que esté después del vaso, digamos, sabemos que hay varias arterias, ¿no? Ramas de la arteria pulmonar derecha, digamos, si justo va a la arteria pulmonar derecha, ¿qué pulmón va a afectar? El derecho, ¿no? No tendría sentido que me afecte el izquierdo. Entonces va a la arteria pulmonar derecha, se va al pulmón derecho, y en una de esas ramas también depende del tamaño del émbolo y del calibre del vaso, puede llegar a una arteria pulmonar que ya es un poco ya más delgada, su diámetro es más pequeño, y el émbolo que es de ese tamaño, obviamente, ya no va a poder pasar y se queda impactado, ¿no? Se atora allí, ya no puede avanzar. Entonces, toda la parte de allí es como si fuese una placa de ateroma, ¿no? En la aterosclerosis, lo que produce infarto. Se va a atorar ese émbolo allí, ya no puede avanzar y la sangre ya no va a poder llegar desde ese punto para adelante. ¿Y qué va a ocurrir con el pulmón? Esa parte que esté irrigando esas arterias. ¿Qué va a ocurrir con el pulmón? Entonces, me olvidé, perdón, voy a dibujar. Entonces tenemos aquí tenemos nuestro pulmón. Miren, digamos, nuestro pulmón. Ya aquí, por ejemplo. Tenemos aquí una arteria, ¿no? Digamos que es algo así. Tengo mi arteria pulmonar que está por acá, que va hacia arriba, digamos, hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Y para mi mala suerte, el émbolo viaja, está viajando, ¿no? Miren.
viaja, viaja, y ahí se impacta. Entonces mi arteria pulmonar esta todavía debía tener más ramas, uno por acá, otra rama por aquí, otra rama por aquí, después esta otra rama, otra rama, otra rama. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy bien, como dijo Lady, se va a infartar, perfecto. Porque ¿qué va a pasar? Miren, el émbolo está acá, ya se impactó, ya no avanza. Y lamentablemente toda la sangre que estaba llegando a esta parte, ya no va a poder continuar. Hasta ahí se queda. ¿Por qué? Porque no permite el paso, el émbolo ya no permite el paso de nada. Entonces, toda esta parte de aquí, después del émbolo, después de la impactación, se va a empezar a morir. Ahora depende de qué tanto grado de obstrucción esté ocupando este émbolo, ¿no? Tal vez no está obstruyendo al 100%, tal vez un porcentaje. Y además de ello, el pulmón tiene irrigación colateral, ¿no? O sea, aparte de esta arteria que irriga la parte de arriba, también tiene otras arterias que vienen por acá y pueden irrigar. Es por eso que tiene que ser bien grave para que ese pulmón se infarte, ¿no? Tendría que ver también probablemente obstrucción de más arterias, ¿no? Ese émbolo probablemente un émbolo se atore en esta arteria y otro se atore por acá también y otro por acá. Puede haber también un tromboembolismo múltiple. Y puede ser también, si tengo mala suerte, que justo ese émbolo, digamos, es muy grande, se impacte justo en mi tronco pulmonar, ¿no? En mi tronco pulmonar. Ahí sería muy grave, ¿no? Ya no pasaría sangre. O al comienzo de mi arteria pulmonar derecha o al comienzo de mi arteria pulmonar izquierda. Pero principalmente suele ser en ramas pequeñas. Muy bien, entonces eso va a ocurrir. Entonces toda esta parte que está aquí, si Dios quiere, si Dios no quiere, bueno, se va a empezar va a pasar un proceso de isquemia, no va a llegar sangre, no va a llegar oxígeno y conforme pase el tiempo, las horas, los minutos, se va a empezar a infartar. Y en un futuro ya pasaría lo que es necrosis, que ya es irreversible, ¿no? Necrosis ya es irreversible, ya no se puede hacer nada. Muy bien, entonces, hasta ahí todo claro, hasta ahí todo claro cómo llega el émbolo a la arteria pulmonar, cualquiera de las ramas. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí se va a empezar a morir toda esa parte, ¿no? Esa parte afectada se va a morir. Entonces, dentro de ello, tenemos varios signos que puede producir un tromboembolismo pulmonar. Ahora, quiero recalcar que esto no es muy sensible para tromboembolismo pulmonar, las radiografías de tórax. Mucho mejor sería pedir una tomografía, ¿no? Y el gol estándar, ¿qué sería? Un angiotac. Un angiotac. Eso sería lo mejor, ¿no? Con contraste. Es el gol estándar para tromboembolismo pulmonar. Pero obviamente una radiografía te puede orientar, observando y buscando estos signos que te voy a enseñar. Dentro de ellos, uno es la joroba de Hampton. Pueden ver esta, ¿cómo lo denomino esto? ¿Radiopacidad o radiolucidez? Pueden, muy bien. Hola, miren esta radiopacidad, perfecto. Díganme ustedes, ¿es cóncavo o convexo? ¿Cóncavo o convexo? ¿Como una barrita o es un hueco? No, convexo es. Este es convexo. Convexo es así, miren. Convexo, cóncavo. Bueno, si es que hablamos del lado cóncavo, el lado cóncavo sería, este sería el lado cóncavo, donde está como un hueco, y este sería el lado convexo, ya por si acaso. Yo también a veces me confundía con esos términos. La parte que sobresale es el lado convexo y el otro es el lado cóncavo. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Entonces convexo, ¿no? Esta parte, la barriguita, como si fuese una barriguita. Es una joroba, como joroba, ¿no? ¿Todo claro? Convexo y cóncavo. Esto es convexo, ¿no? O sea, si vemos este lado. ¿Sí? Claro, a ver, me confirman que esto es convexo. Está que sobresale. Si vemos este lado, ¿no? Si yo miro de este lado, me puedes decir cóncavo. Pero si digo de este lado, es convexo. Ya es convexo. Es convexo. Muy bien. Entonces, esta, muy bien, perfecto. ¿Esto qué me indica, esta joroba de Hampton? Me puede indicar un infarto pulmonar en forma de cuña, ¿qué es esto? Secundario ¿qué? A una embolia pulmonar. Díganme ustedes.
Ya con todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, aquí seguramente tenía una arteria, ¿no? Una arteria pulmonar, y aquí se atoró el émbolo, ¿no? Se atoró ahí, y toda esta parte que está aquí, que justo irrigaba este lado, se empezó a morir. Díganme ustedes, ¿tiene lógica que se ponga de color radio opaco, que se ponga blanco? Ya no llega sangre. Claro, muy bien. Ahora, eso también depende del tiempo que haya pasado. Porque en un comienzo, si se, bueno, la arteria, digamos, también depende del tiempo, mucho del tiempo. Digamos, en un comienzo, si se, ya llegó el émbolo, se atoró, ¿qué va a pasar? Ya no llega sangre aquí, ¿no? ¿Sí o no? Ya no llega sangre, ya no llega sangre. Si no llega sangre, díganme ustedes, si no llega sangre, ¿se va a ver más radiolúcido o más radiopaco? Sabiendo que ahora solo va a quedar, que va a quedar aire, ¿no? Si fuese al momento. ¿Más radiopaco o más radiolúcido? ¿Qué opinan? Más radiopaco o más radiolúcido. Ya no llega sangre, digamos. Aquí tenemos una arteria, digamos, que irrigaba toda esta parte, ya, digamos. Se atoró aquí. Ya no pasa sangre. Ya no pasa sangre. ¿La sangre de qué color lo pinta? Díganme ustedes. ¿Blanco, oscuro? La sangre, los vasos, ¿de qué colores son? Radiopaco. Pero ya no llega sangre, entonces yo ya no voy a ver. ¿Qué no vas a ver? Ya no vas a ver esas líneas, ¿no? No lo vas a ver muy bien. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan esto? ¿Esto que ven aquí? ¿Ven esto? Eso ya no vas a observar. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Si es que yo tapé mi arteria. O sea, ya no va a ver estas ramas. ¿Claro? ¿Está claro? Miren, se va a ver más oscuro. ¿Por qué más oscuro? Porque hay un trombo aquí, ¿no? Un émbolo que se ha atorado en la arteria. Esta arteria ya no va a llegar sangre, es por eso que yo ya no voy a ver estas líneas, ¿no? Los vasos pulmonares. Yo ya no voy a ver porque no hay sangre, o sea, no tendría por qué ver las líneas. No, perdón, no voy a verlas. Yo ya no voy a ver más líneas, las líneas blancas, radiopacas. Si yo ya no veo esas líneas radiopacas, ahora, ¿cómo voy a ver el pulmón? ¿Más radiolúcido o más radiopaco? Sabiendo que tiene aire todavía, ¿no? En un comienzo. ¿Más radiolúcido o más radiopaco? Ya no llegas. Muy bien, perfecto. Más radiolúcido, muy bien. Y eso es en un comienzo, ¿ya? Eso es en un comienzo porque todavía hay aire. Todavía hay aire. Lo que ya no pasa aquí es sangre. Entonces yo ya no voy a ver los vasos pulmonares, ¿no? Yo ya no voy a ver esto. Porque no hay sangre, o sea, literalmente aquí se cortó. Ya no puede pasar. Ya no puede ir para este lado. Ya no hay, no hay. Entonces se va a ver más radiolúcido porque lo que queda es aire. Pero ¿qué pasa? Pasan las horas, los minutos, y ese aire que hay en donde en los alvéolos se va a reabsorber. ¿Quién lo absorbe? Tu intersticio. Es como que ese aire que estaba allí en tu alvéolo que lo mantenía infladito, se empieza a chupar, a desaparecer. Lo absorbe tu propio pulmón, ya el intersticio lo absorbe. Y ahora, se va a absorber eso y ya no va a quedar aire. Dígame, si se absorbe todo el aire, ahora ¿de qué color se va a ver? Ya no hay aire, no hay nada de aire, se absorbió todo, tu pulmón lo absorbió. Pasaron horas y lo absorbió todo ese aire que había acá. ¿Cómo se va a ver? ¿Radio opaco o radio lúcido? Sabiendo que solo te quedaría pulmón, parénquima pulmonar, ¿no? Parénquima pulmonar. Radio opaco, muy bien, perfecto, radio opaco. Y si obviamente seguimos esperando horas, mucho tiempo y no hacemos nada por quitar ese trombo, ¿qué va a pasar? Se va a morir esa parte, ¿no? Se va a necrosar. Ya cuando está necrosado, todo se cicatriza. Cuando se necrosa ya se empieza a cicatrizar y se condensa, como que se pegase todo, todo bien feo. Y ahora si se cicatriza, si forma una cicatriz, se infarta, se necrosa toda esa parte, está muerta, ya no hay nada de aire ni nada de sangre. No hay ni aire ni sangre. ¿Cómo creen que se va a ver? Radio opaco, radio lúcido. No hay ni aire ni sangre y aparte se está cicatrizando. Está todo necrosado. Recuerden que lo único que hace radiolúcido mi pulmón es el aire. Literalmente es lo único que lo hace radiolúcido. Muy bien, blanco, fibrosis, claro, exacto. También hace fibrosis, se cicatriza, todo se vuelve feo. Y eso es lo que pasó aquí. La joroba de Hampton es un infarto pulmonar secundario a una embolia pulmonar.
Entonces, toda esta parte ya se murió, ya no llega ni aire ni sangre, esta parte ya se está muriendo y se va a ver radiopaco. Perfecto, ahora tenemos otro signo, depende de las horas, pero puede ser horas, depende el grado de obstrucción. Por ejemplo, imagina que se obstruye el 100% y es una arteria gruesa, es una arteria grande. En unas pocas horas ya se puede necrosar. Y ahora, si fuese un grado de obstrucción menor, no se está obstruyendo al 100%, puede morir inclusive hasta días, ¿no? Y puede que nunca llegue a necrosarse, porque igual, siempre, lo bueno del pulmón es que tiene irrigación colateral, ¿no? O sea, esta parte no solo le irriga esta arteria, aquí también tiene otra, por aquí tiene otra, entonces a pesar que esta esté obstruida, igual sigue recibiendo sangre ¿de dónde? De una arteria que llega por acá, de otra arteria que llega por acá. Eso es lo bueno del pulmón. Entonces es un poco difícil que tengas un infarto pulmonar, pero ¿qué puede pasar si tengo muy mala suerte? Que este émbolo, este coágulo, se impacte allí y también se impacte aquí y se impacte aquí o se impacte en una arteria mucho más grande al comienzo. Ahí obviamente va a haber menos riesgo de que mi pulmón pueda recibir irrigación de otro lado, ¿no? O sea, menos probabilidades. Y obviamente si ocurre esto, ya es muy probable que esto se muera mucho más rápido, ¿no? Mire, o sea, se impacta aquí, un coágulo acá, un coágulo acá, ¿de dónde va a recibir? Recibe uno por acá, digamos, chiquitito, ya no le va a abastecer y se va a morir mucho más rápido, ya le puede tomar horas nada más. Entonces es muy variable. Entonces, la joroba de Hampton, claro, Liz, la joroba de Hampton es, ¿qué indica? Me indica infarto pulmonar. Es decir, que esa parte se está muerta o está viva. Se murió, ¿sí o no? Esa parte del pulmón, infarto pulmonar, se murió, se murió y ya está casi muerto. Infarto pulmonar. Secundario a embolia pulmonar. Es decir, que aquí había un vasito que justo irrigaba esa parte y un coágulo se atoró acá. Entonces, toda esta parte que justo irrigaba esta arteria se empezó a morir. Se empezó a morir. ¿Cuál es el proceso en que va produciendo esa obstrucción? ¿Cuál es el proceso? Primero, ya no llega sangre. Aquí ya no hay sangre, no sangre. Y luego, ¿qué es lo único que le queda? El aire. El aire también se reabsorbe, el aire desaparece que había ahí. No dos. Díganme ustedes, si no hay sangre y no hay aire, ¿cómo se va a ver esta parte que se está infartando, se está muriendo? ¿Blanco o negro? ¿Radiolúcido o radiopaco? No hay aire, no hay sangre. Perdón, no hay aire, no hay ni sangre. Radiopaco. Eso es un infarto pulmonar. Así se va a ver el infarto pulmonar porque está muerto, ¿no? Si está infartada esa parte es porque ya no llega sangre. Entonces, si ya no llega sangre, esa parte tampoco ya no va a funcionar. Ya el aire que tenía desaparece, se reabsorbe. ¿Te quedó claro, Liz? ¿Claro? Ya no llega sangre, no llega ni aire. ¿Cómo se va a ver? Radiopaco, ¿no? Recuerden que lo único que hace que se vea radiolúcido o negro es el aire, literalmente. Sin aire no tiene por qué verse radiolúcido, a menos que tengan un hueco ahí en el pecho, ¿no? Muy bien, perfecto. Perfecto. Ese es uno, joroba de Hampton. Entonces ya saben, pueden ver esto, pero obviamente ustedes tienen que correlacionarlo siempre con la clínica. Quién sabe, puede ser otra cosa, ¿no? Un nódulo, una masa, una neumonía. Aunque un poco raro que la neumonía sea así, ¿no? Normalmente, ¿cómo suelen ser las neumonías? De todo un lóbulo, ¿no? Segmentarias. Entonces, un poco raro. Si obviamente ves un paciente, ¿cuál es la clínica de un tromboembolismo pulmonar? Siempre usando la lógica. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en un tromboembolismo pulmonar? Estoy normal, justo tengo mi trombosis venosa profunda, mi pierna toda hinchada, y por allí sale un émbolo, un trombo que se desprende y se vuelve émbolo y llega a mi pulmón, y justo se atora ahí, en una arteria. ¡Pum! Va a ser, ¿cómo va a iniciar mi clínica? ¿De manera súbita o lentito, poquito a poquito? ¿Cómo creen? Muy bien, de manera súbita, disnea, falta de aire. ¿Y por qué me va a faltar el aire? Porque esa parte que se está muriendo ya no va a entrar aire, ya no va a haber ese intercambio gaseoso. ¿Por qué ya no va a haber ese intercambio gaseoso? ¿Por qué creen? Porque ya no llega la sangre allí. Entonces no, el oxígeno que está allí no puede, si no hay arterias, es como si no hubiese arterias en esa parte del pulmón. No puedes hacer el cambio, no puedes pasar el oxígeno y recibir el CO2, porque no hay arteria y luego ese aire también va a desaparecer. Entonces, una disnea súbita. También refieren
Dentro de lo principal, la clásica, disnea, súbita. ¿Qué más? Dolor pleurítico, como punzadas. Va a sentir en el pulmón que esté afectado, ¿no? Derecho, izquierdo, tendría que ser muy salado para que sean ambos pulmones. Derecho, izquierdo, va a sentir dolor pleurítico, falta de aire. Eso es lo principal. Y es súbito, ¿no? Súbito. Mira, tú siempre debes de preguntarte a ese paciente qué antecedentes tenía para que le ocurra ese tromboembolismo pulmonar, porque no es muy común. Tienes que cumplir ciertos criterios para que tengas mucho mayor riesgo de tener, ¿no? Tal vez un problema en lo que es un trastorno de coagulación y otras cosas más que lo veremos en los criterios de Wells, que también les tengo una diapositiva para eso, que te indica mayor probabilidad de que tengas un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Porque nosotros no sería muy usual que nos dé ahorita un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Suponiendo que estamos sanos y todos tranquilos y no estamos sentados más de, no sé, de 10 horas, 24 horas. Entonces, otro signo que tenemos es el signo de la paya. También le conocen como el signo de la salchicha, ¿ya? Esta salchicha, bueno, parece un chorizo, parece una salchicha. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el signo de la paya? Es la dilatación. Dilatación es más grande, ¿no? Constricción, más pequeño. Dilatación de la arteria pulmonar descendente de derecha, o también conocida como interlobar derecha. ¿Se acuerdan que yo les comenté cuando estábamos viendo la anatomía, radiografía de tórax? Aquí hay una arteria que se llama descendente derecha, también le puedes denominar interlobar derecha, ¿ya? Que normalmente es una arteria gruesa, es una arteria grande. ¿Cómo se va a ver esa arteria en una radiografía normal? ¿Radio opaco o bien oscuro, radio lúcido? Si es una arteria gruesa, de buen calibre, ¿cómo creen que se va a ver? Perfecto. ¿Se va a ver radio opaco? Claro que sí, porque es una arteria. ¿Y qué tiene la arteria? Sangre. La sangre en una radiografía, radio opaco o radio lúcido. Radio opaco, ¿no? Radio lúcido, lo único que puede ser radio lúcido pues, es el aire, recuerden, hablando de oscuro, oscuro, negro, ¿ya? Muy bien. Entonces, la arteria interlobar derecha o pulmonar descendente derecha se va a ver radio opaca. Eso es lo normal. Tú puedes ver aquí. Y es por eso que aquí nosotros tenemos nuestro ilio derecho, nuestro ilio izquierdo. Recuerden que el ilio pulmonar izquierdo se encuentra un poco más elevado que el derecho. Y esta arteria interlobar normalmente se observa, vas a ver una radiopacidad así. Pero ¿qué pasa aquí en el signo de la paya? Es que hay una dilatación, es decir, va a estar mucho más grande o de mayor diámetro de lo normal. ¿Se dan cuenta de esta dilatación? Miren, es por aquí hasta acá más o menos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que está mucho más grande de lo normal? ¿Logran observar la radiopacidad de aquí? Miren, no sé si logran ver estos puntitos, hasta aquí llega. Y miren, el otro más o menos por acá. Siempre es un aproximado, ¿no? No tenemos rayos X en nuestros ojos, pero es un aproximado. ¿Logran ver esta radiopacidad? Como si fuese casi como una bola. ¿Logran verla? ¿Todos lo ven? ¿Alguien que no lo esté viendo? ¿Logran ver la radiopacidad que está aquí? Es decir, la coloración blanca. Se ve, ¿no? Miren, aquí está. Y probablemente ahí estaba bajando así, ¿no? Sería algo así, aproximadamente. Siempre hay que usar un poco la imaginación. Es mucho más gruesa. Eso no debería ser de ese grosor, no de ese diámetro. Debería ser algo así aproximadamente. O sea, tú si vas a ver radiopaco esa parte, deberías verlo de este tamaño nada más. ¿Ya? Un aproximado. Pero en cambio lo estás viendo, miren, mucho más ancho, ¿no? Y eso es porque el valor normal del tamaño, hablando de diámetros, 16 milímetros, 17 milímetros, 16, 15, depende si es hombre o mujer. Hombre puede ser un poco mayor, mujer un poco menor. Pero ya vemos que hay una dilatación o que está grande cuando ya pasa los 17 milímetros, 18 milímetros. Eso ya significa que ya está grande, ¿no? Fuera de lo común, anormal. Entonces, una dilatación de la arteria descendente derecha. Ese también es un signo del tromboembolismo pulmonar, porque se empieza a congestionar el pulmón. Entonces, el pulmón se sangre, empieza a retener sangre y todas sus arterias, o en este caso la interlobar derecha, se puede volver mucho más grande, ¿no? Se dilata. Otro signo que tenemos es el signo de Fleischner.
que me indica dilatación del tronco de la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan? La arteria pulmonar, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué es esta parte? La primera bolita, por así decirlo, radiopacidad. ¿Qué es esto de aquí? Muy bien, el callado de la aorta, ¿no? También le dicen el botón aórtico, el callado de la aorta. Y la segunda, ¿se acuerda que yo siempre le decían, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es el segundo? La segunda radiopacidad que vas a ver como una protuberancia que sobresale. ¿Cuál es lo segundo? Debajo del... Muy bien, el tronco de la pulmonar, por si acaso. No se vayan a confundir. Este es el tronco de la pulmonar, ¿ya? El tronco de la pulmonar. Y luego del tronco de la pulmonar, esta parte, que sería debajo del tronco de la pulmonar, hablando de este borde, hablando de bordes. Muy bien, la aurícula izquierda. Muy bien. Entonces tú vas a verlo así. La primera protuberancia, y que está más superior, obviamente callado de la aorta. La segunda protuberancia, debajo del callado de la aorta, es el tronco de la arteria pulmonar. Y la tercera, bueno, es ya la aurícula izquierda, ¿no? Y que la aurícula izquierda es un pedacito nada más chiquito y después todo lo demás es obviamente ventrículo izquierdo, ¿no? Todo este borde cardíaco izquierdo, la mayoría es ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, no sé si logran ver una radiopacidad mucho más notable. Miren, no sé si logran ver, vamos a meterle zoom. Quiero que miren. Logran ver esta radiopacidad que está un poquito más notorio. Ver unas líneas, logran verlo. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Ya, ese es el tronco de la arteria pulmonar que está mucho más grueso. Eso no es normal, está mucho más dilatado, ¿no? Más ancho, no grueso, más ancho. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Y ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? Díganme ustedes. Por ejemplo, el tronco de la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar luego? Se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿no? Digamos que tengo mala suerte y justo tengo una obstrucción en mi arteria. Después, el trombo se va a obstruir después del tronco de la arteria pulmonar. Digamos, esto es solo un dibujo, ¿ya? Digamos, este es mi tronco de la pulmonar, luego se divide mi pulmonar derecha. Ya, así no es, por si acaso, la anatomía, solo es para que entiendan. Mi arteria pulmonar, esta es mi, perdón, derecha y esta es mi izquierda. Miren, yo tengo un émbolo y miren qué va a pasar, soy salado. Mi émbolo se impacta aquí, mi coágulo, y mi coágulo se impacta aquí. Díganme ustedes, hay un coágulo aquí que está obstruyendo ambas arterias, el comienzo. ¿La sangre va a poder pasar para acá? ¿Sí o no? ¿La sangre va a poder pasar? No. ¿Y por este lado? Tampoco. ¿Y qué va a pasar con la sangre ahora? Se va a retener, se va a acumular, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sangre? ¿Se acumula o desaparece por arte de magia? Se acumula. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acumula, se acumula, se acumula. ¿Y en dónde se va a acumular primero? Con lo que está más cerca. ¿Y qué es lo que está más cerca? El tronco de la arteria pulmonar o arteria pulmonar común, ¿no? Entonces eso se va a empezar a dilatar. Se acumula, se dilata. Y obviamente si seguimos, no hacemos nada, seguimos allí, díganme ustedes, esa sangre, ¿a dónde va a volver? ¿A qué cavidad de mi corazón va a volver? Estamos hablando, la sangre está acumulando en mi tronco y en mi arteria pulmonar. ¿A qué cavidad de mi corazón va a volver esa sangre? Ya no puede pasar. ¿Quién estaba botando esta sangre? ¿De qué parte de mi corazón estaba saliendo esa sangre? Estamos hablando de la arteria pulmonar. Muy bien, ventrículo derecho. Perfecto. Porque díganme ustedes, ¿quién botó toda esa sangre? ¿Quién expulsó esa sangre que está yendo a la arteria pulmonar, a mi tronco, a mi arteria pulmonar? ¿Quién lo expulsó? ¿Se acuerdan quién lo expulsó? Tu ventrículo derecho, ¿no? Estoy dibujando así feo por si acaso. Este es mi ventrículo derecho. Sabemos que está un poco más acá, ¿no? Pero ya, lo estoy dibujando ahí. Mi ventrículo derecho, ¿qué hizo? Se contrajo y expulsó la sangre. ¿A través de qué válvula? De la válvula. ¿A través de qué válvula salía esa sangre? ¿A través de qué válvula sale la sangre del ventrículo derecho? Hacia la arteria pulmonar. ¿Hacia qué válvula? Entonces mi ventrículo derecho tenía su sangre y obviamente mi corazón late. La sangre sale expulsada a través de una válvula. ¿Hacia dónde? Hacia mi arteria pulmonar, específicamente mi tronco de mi arteria pulmonar,
que es el inicio de la arteria pulmonar, a través de la válvula, fácil, pulmonar, ¿no? Fácil, a través de la válvula pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar es como una puerta. Esa puerta se abre y sale la sangre disparada. ¿Hacia dónde? Hacia mi tronco. ¿Esto qué es? Esta es mi arteria pulmonar. Sale disparada por allí. ¿Hacia dónde? Hacia mi arteria pulmonar, mi tronco de la pulmonar. Y luego la sangre se supone que tiene que ir a mi arteria pulmonar izquierda y a mi arteria pulmonar derecha, se supone. Pero ¿qué ha pasado? La sangre nunca pudo llegar a mis pulmones, ¿no? Mi arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar con mi sangre? Se acumula y va a empezar a regresar de forma retrógrada. Retrocede, retrocede. ¿Y de dónde se va a acumular ahora mi sangre? En qué ventrículo se va a empezar a acumular? Obviamente el derecho, ¿no? No tendría que ver nada con la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Nada que ver allí, porque miren, la sangre ni siquiera puede salir hacia mis pulmones, o sea, no va a llegar a mi aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces mi sangre retrocede. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? De mi ventrículo derecho. Entonces mi sangre se va a acumular en mi ventrículo derecho. Se sigue acumulando en mi ventrículo derecho. Mi ventrículo derecho se acumula porque no puede botar esa sangre hacia los pulmones. No puede, porque el pulmón es como si no tuviese pulmón. No puede botarlo. ¿Qué va a pasar con esa sangre? ¿Se va a acumular ahora en dónde? Ya se acumuló en mi ventrículo derecho al máximo. Ahora, ¿dónde va a pasar? Si sabemos que está yendo de forma retrógrada. Es decir, la conducción que ustedes conocen, lo normal, al revés. ¿Hacia dónde va a ir ahora? ¿Hacia dónde creen que va a ir esa sangre? Perfecto, hacia mi aurícula derecha. Digamos, de mi aurícula, regresa a mi aurícula derecha, mi aurícula derecha, mi aurícula derecha, mi aurícula derecha se acumula. Y si no hago nada para sacar estos trombos, estos coágulos, va a seguir acumulándose y va a retroceder. Ahora, ¿por dónde va a retroceder? En las venas cavas, ¿no? Inferior y superior. Y vamos a ver en el paciente, podemos ver, ¿qué podemos ver? Tal vez una hepatomegalia, podemos ver edema de miembros inferiores. Y el paciente se empieza a hinchar, ¿no? Y esto, si yo no hago nada por esto, no hago nada, ¿qué puede ocurrir en mi paciente? Obviamente hipertensión pulmonar, ¿no? Porque hay mucha presión en mis pulmones. Hipertensión pulmonar. ¿Por qué hay mucha presión en mis pulmones? Porque miren, hay unos coágulos ahí que están atorados, la presión va a aumentar. Y mi ventrículo derecho, si es que continúa así, tu ventrículo derecho va a hacer todo lo posible por querer expulsar esa sangre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes que va a hacer ese ventrículo derecho? ¿Se va a contraer con más fuerza o con menos fuerza? Ya estamos integrando todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a contraer con más fuerza o menos fuerza? En un comienzo, mi ventrículo derecho dice, pucha, la sangre no pasa, no pasa. Creo que voy a hacer más fuerza. Va a hacer más fuerza tu ventrículo derecho. Es decir, probablemente si es que yo empiezo, si es que yo me contraigo más fuerte, dirá, si yo me contraigo más fuerte, seguramente la sangre va a salir más disparada, con más fuerza, y por así decirlo, va a empujar ese coágulo y lo va a romper, ¿no? Como que va a expulsar, va a intentar romper esa puerta. Exacto, al principio siempre es más. Después se va a cansar y te va a dar lo que es insuficiencia cardíaca, porque ya no puede más ese ventrículo. Entonces, pero en un comienzo, ese pulmón va a tratar de latir con fuerza. Ese pulmón, ese ventrículo derecho, se va a contraer con más fuerza. ¿Por qué se contrae con más fuerza? Porque quiere vencer la presión que hay afuera en los pulmones. Quiere vencer la presión que hay afuera, porque tiene hipertensión pulmonar este paciente. ¿Por qué tiene hipertensión pulmonar? Porque tiene unos coágulos literalmente en sus pulmones. Como tiene unos coágulos en sus pulmones y la sangre se ha acumulado ¿en dónde? En la arteria pulmonar. Díganme ustedes cómo está la presión en la arteria pulmonar. ¿Aumentada o disminuida? Miren la sangre que está acumulada aquí. A ver, díganme ustedes, ¿cómo está la presión en mi arteria pulmonar? ¿Aumentada? ¿Disminuida? ¿Qué me dicen? Miren la sangre acumulada que está aquí. Claro que sí, aumentada. Si yo tengo la presión aumentada en mi arteria pulmonar, ¿puedo decir que tengo hipertensión pulmonar? ¿Sí o no? ¿O está mal? Claro que sí. Si yo tengo hipertensión pulmonar, que sería casi lo mismo que decir que hipertensión arterial, solo que cuando yo me refiero a hipertensión arterial estamos hablando del lado izquierdo del corazón, de la arteria aorta. Si yo tengo hipertensión pulmonar, lo mismo que en la hipertensión arterial, ¿qué pasa con ese ventrículo? ¿No se hace más grueso?
¿No se hipertrofia? ¿Sí o no? ¿Se hipertrofia o se vuelve más delgado? Si tienes una hipertensión arterial, a ver, díganme ustedes. Claro que sí, en una hipertensión arterial, ¿qué pasa con mi ventrículo izquierdo? Se hipertrofia, se hace más grande, más grueso. ¿Por qué? Porque se empieza a contraer con más fuerza. Porque tiene que contraerse con más fuerza para intentar ganarle a la presión que hay afuera, porque tienes una hipertensión arterial. Como tienes una hipertensión arterial, tu ventrículo izquierdo tiene que hacer mucho más fuerza para poder expulsar la sangre. Ahora estamos en el lado contrario, literalmente. Ahora que tengo una hipertensión pulmonar, díganme ustedes, en un comienzo, ¿mi ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para expulsar esa sangre? ¿Sí o no? Si tengo hipertensión pulmonar, que es lo mismo que hipertensión arterial, solo que ahora estamos hablando del lado derecho del corazón. Díganme ustedes, ¿tiene que contraerse con más fuerza? Claro que sí, todo con lógica, siempre recuerden. Claro que sí, como está haciendo más fuerza ese ventrículo, ¿tiene lógica que mi ventrículo derecho también se hipertrofie o se va a volver más delgado en un comienzo? Está haciendo fuerzas, como que yo todos los días estoy yendo al gimnasio y empiezo a hacer curl de bíceps. Claro que sí, se va a hipertrofiar. Y esa es una de las consecuencias de la hipertensión pulmonar. Obviamente tiene que pasar mucho tiempo así, ¿no? Meses, años para que se hipertrofie ese ventrículo, ¿no? En un día no se va a hipertrofiar. Si hablásemos, digamos, ocurre esta obstrucción de mis arterias pulmonares, me va a provocar una hipertensión pulmonar. Me ocurrió ayer. Díganme ustedes, ayer me ocurrió todo esto. ¿Qué va a pasar con mi ventrículo derecho? ¿Se va a hipertrofiar? Ocurrió ayer, yo anteayer estaba normal. ¿Se va a hipertrofiar mi ventrículo derecho o se va a dilatar? ¿Se dilata o se hipertrofia? Muy bien, se dilata. Cuando hablamos de dilatación es algo agudo, algo que puede ocurrir ahorita, en unas horas. Muy bien, dilatación. Cuando hablamos de hipertrofia es porque este paciente, o sea, si hablamos de hipertrofia es porque ha tenido este coágulo aquí y aquí por varios años. Es crónico, muy bien, es más crónico. Recuerden, dilatación es agudo, hipertrofia es crónico. Y bueno, los que han estado en el curso de EKG o lo están llevando ahorita, luego, bueno, pueden saber qué alteraciones electrocardiográficas puedes ver en una hipertrofia ventricular derecha, que es muy común que lo vas a encontrar aquí, ¿no? Hipertensión pulmonar en un EKG lo puedes ver como S1Q3T3, ¿no? S1Q3T3. Vas a ver una onda S en la derivada 1, una onda Q en la derivada 3 y una onda T negativa en la derivada 3. S1Q3T3, si es que no me equivoco, por ahí alguien me corrige. Muy bien, entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Y ya, luego pasa mucho tiempo, díganme ustedes, yo hago todos los días ejercicio, cargo pesas y músculo, todos los días, todo, sin parar, sin parar. Va a llegar un punto en que ya se va a dejar de hipertrofiar y ese músculo, díganme ustedes, se va a quemar, como que ya no da más, ese músculo ya no sirve. ¿Y qué va a pasar? Ese músculo ya no se contrae con tanta fuerza. Es porque es como si se hubiese cansado, le diste el límite, es como un motor que le diste con todo, el motor trabajó día y noche, nunca lo apagaste ese motor, nunca le hiciste mantenimiento, nada. Va a llegar un punto que se muere, literalmente, ya no funciona. Igual va a ser con ese músculo del corazón. Ya se hipertrofia, al comienzo va a intentar compensar esa fuerza, va a llegar un punto que ya no va a funcionar y mi ventrículo derecho ya no se va a contraer con la fuerza de antes, ya no se contrae. Ya eso ya se le denomina una insuficiencia cardíaca, porque es insuficiente ese corazón para expulsar esa sangre. Y bueno, ya tenemos toda la clínica de insuficiencia cardíaca y los criterios de Framingham, ¿no? Y ese paciente va a tener edema agudo de pulmón, va a tener edema de miembros inferiores, hepatomegalia, ya todo lo malo. Se va a hinchar ese paciente, se va a edematizar. ¿Ya? Muy bien. Y luego, bueno, siempre en un comienzo la hipertrofia es concéntrica, si estamos hablando de eso de dilatación. La hipertrofia es concéntrica, es decir, tu cavidad se va volviendo más grueso hacia adentro. Y luego, luego ya pasaría lo que es una hipertrofia excéntrica, es decir, está hipertrofiado, está grueso, pero se hace más grande. Esa cavidad que tienes en tu ventrículo derecho se hace más grande. Eso ya es cuando estás en tus últimas. Se hace más grande, pero este músculo que está aquí, a pesar de que sea grueso, ya no funciona, o sea, no se contrae. Es como si estuviese muerto y no puedes botar esa sangre. Y ahí ya probablemente paciente.
fallezca. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Entendieron? ¿Todo bien? ¿Les quedó claro? Es bonito, ¿no? La clínica, como la fisiopatología siempre. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo ocurre la hipertensión pulmonar, una de las tantas causas, ¿no? Otra causa que te puede producir hipertensión pulmonar es el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le vimos en las anteriores clases en radiografía de tórax. También te puede producir hipertensión pulmonar y un paciente con EPOC ya mucho tiempo, obviamente el que tiene EPOC ya es crónico, ¿qué va a desarrollar? Díganme ustedes. Hipertrofia del ventrículo derecho, ¿creen? Si tiene hipertensión pulmonar por varios años, ese paciente con EPOC, ¿puede desarrollar hipertrofia del ventrículo derecho o no? O está, no, no sería lógico. Si tiene EPOC y un EPOC te puede llevar hipertensión pulmonar. Claro que sí, el EPOC te puede llevar a hipertensión pulmonar. Su mismo nombre lo dice, enfermedad pulmonar obstructiva. Obstrucción crónica. ¿Y qué me está obstruyendo? Mi pulmón. Entonces, ¿qué te va a provocar? Hipertensión pulmonar. Obviamente cuando ya llevas mucho tiempo. Y la hipertensión pulmonar, ¿qué te va a ocasionar en tu ventrículo derecho? Hipertrofia. Y si continúas así y no haces nada, en un momento, insuficiencia cardíaca, ya específicamente el lado derecho. Ese lado derecho del corazón ya no funciona. Y luego toda la clínica de insuficiencia cardíaca. Muy bien, perfecto. Me gusta así. También participen. Perfecto. Entonces ya sabemos, eso es más o menos la fisiopatología, ¿no? De una insuficiencia cardíaca. Ese es del lado derecho y del lado izquierdo es absolutamente lo mismo, solo que con la arteria aorta y todo tu cuerpo en general, ¿no? En este caso no sería tromboembolismo pulmonar, lo que me aumentaría la presión en todo lo que es mi circuito sistémico, mis arterias a nivel sistémico, serían las placas de ateroma, ¿no? La aterosclerosis me aumentaría la presión. Es diferente. Y el otro signo que tenemos es el de Fleischner, como ya les dije, dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Entonces vamos a ver que se vuelven más anchos, ¿no? Y más radiopacos también, porque se acumula el líquido ahí, está más dilatados, se va a ver más radiopaco. ¿Todo claro con estos signos? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Todo claro? ¿Entendieron todos? Todo siempre con lógica. Perfecto, perfecto, Dayana. Después de tiempo, Dayana. Tromboembolismo pulmonar, sigamos. Entonces, tenemos la joroba de Hampton. Díganme ustedes. Bueno, aquí ya les puse una trampita. Alguien de ustedes, creo que sí tienen permitido editar. A ver, no sé si alguien puede, no sé si pueden como que enmarcar. Si pueden hacerlo, traten de enmarcar la parte donde está la joroba de Hampton en esta imagen. ¿O dónde creen? No sé si es que pueden editar. Sí, no te preocupes, Dayana. Ahí está, ya alguien dibujó ahí arriba. Muy bien. Ya, la joroba de Hampton. Recuerden que la joroba de Hampton siempre suele ser cóncavo, ¿no? Es decir, como una pancita. Y aparte de eso, algo que me olvidé decirles de la joroba de Hampton, principalmente afecta, o lo vemos, en los ángulos costofrénicos laterales. O sea, casi siempre esa joroba de Hampton es pegado, pegado a los costados, pegado. O sea, voy a hacer un ejemplo, es algo así. Siempre como pegado, aquí. O sea, comienza como que de este lado y sale la pancita. No sé por qué lo asocio a una barriguita, una pancita. Es algo así. ¿Dónde lo verán? Sabiendo que inicia aquí en los costados y principalmente en los ángulos costofrénicos laterales. Ahí ese es el principal lugar donde aparece la joroba de Hampton. Uy, disculpen, borré todo. ¿Alguien? Miren, y aquí está la pista. Este es el mismo paciente, solo que es tomografía, así que calculen más o menos. Infarto pulmonar secundario embolia pulmonar. Eso es una joroba de Hampton. Miren en dónde está, en qué pulmón. ¿Eso qué pulmón es? Pulmón derecho. Este es derecho. Este es izquierdo. Aquí no hay joroba de Hampton. Miren, esta parte se está muriendo. Y miren, está pegado, ¿no? ¿A dónde? Por así decirlo, a mis costillas, ¿no? O sea, pegado a la pared torácica, mejor dicho. Muy bien, perfecto. ¿Quién es el amarillo? Jenny es, creo que era el verde. Bueno, no sé qué color es ese, pero es medio verde. Muy bien, está perfecto. Ahora, nosotros no, como les digo, esto nos orienta nada más, porque esta radiografía en sí, ver esa joroba de Hampton, está muy difícil, ¿ya? Está muy difícil. Y obviamente buscar los casos clínicos lo sé porque he visto la tomografía. Pero si lo hubiese visto así, sin una tomografía y sin contexto, simplemente me da esa radiografía y me dice busca,
Es un poco difícil, ¿no? Máximo ya si es que le meto zoom y miro bien, aumento el brillo a mi pantalla, habré visto, ¿no? Que hay una ligera radiopacidad aquí, ¿no? ¿Y yo qué hago? Si es que hay de este lado, debo comparar el otro lado. Si veo que también hay lo mismo, no es una joroba de Hampton, no es un artefacto, probablemente así su anatomía. Pero si veo que aquí hay una radiopacidad y aquí no hay esa radiopacidad igualita a esto, como en espejo, eso significa que está normal, probablemente patológico. ¿Ya? Entonces, muy bien, está perfecto. Esa es la joroba de Hampton. Voy a borrar todo. Más o menos un aproximado por acá. Es un aproximado. Algo así. Logran ver que aquí se ve un poquito más radiopaco. Logran ver eso. Se diferencia un poquito más. Ah, Diana, muy bien. Si logran ver que se ve un poco más radiopaco, miren esta parte. Si logran ver, es muy ligero, ¿ya? Esto por eso siempre la práctica y con la clínica del paciente. Si te dice un paciente disnea súbita, que estuvo bastante tiempo, que tiene cáncer y aparte toma pastillas anticonceptivas y ha estado en bus viajando 20 horas, obviamente tú vas a buscar los signos de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ahí podrías haberte dado cuenta. Pero si no te dicen nada de tener esta radiografía, a ver, interprétala, es un poco difícil, ¿ya? Entonces siempre la clínica. Muy bien, más o menos para acá. Y si vemos la tomografía, aquí está esta parte se está muriendo. Esta parte ya está infartada, ¿no? Y se pinta así. Muy bien. Perfecto, muy bien. Creo que al final 1 hora y media dije que creo que duraría la clase y creo que no va a ser así. Ah, por cierto, ahora vamos a ver los criterios de Wells. Les pido, por favor, si la clase, la siguiente clase, porque miren, no han entrado muchas personas para los que miren la grabación, no somos muchos. Yo quiero que la mayoría trate de estar en la última clase, que sería la octava, porque va a haber un sorteo también. La última clase. Así que supuestamente está programada para este domingo, es decir, prácticamente pasado mañana. Yo quiero pasarlo para el día lunes o martes probablemente, pero si es martes sería a las 9 de la noche. Probablemente sí pueda ser 8:30, ¿no? Porque yo tengo el martes guardia, entonces en lo que me demore principalmente en llegar. Puede ser 8:30 si es que llego mucho más rápido. Y 9 sí o sí. ¿Les parece bien? Sí, ese día habrá sí, habrá beca para EKG y voy a sacar otro curso también para el otro curso, si es que, para el curso que quieran ustedes, la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos una de las ganadoras de la anterior edición, que es Dayana. Ella estuvo en el curso de EKG, hubo un sorteo y ella ahora está. ¿No, Dayana? ¿Confirmas? Por eso me acuerdo de Dayana. Que no sea a las 6. No, ya a las 6 no, no, igual no puedo a las 6 estoy trabajando. ¿Ves? Hola, participen y ganarán. Sí. Entonces, ¿les parece bien que pueda ser mm, mejor el martes, creo? El martes, puede ser el martes, ¿qué me dicen? ¿Les parece bien? El martes a las 8:30, 9, ¿qué hora prefieren? ¿8:30? 9. 8:30 si es que llego, claro está. ¿Les parece bien? 9, 8:30. Ya, voy a tratar de que sea 8:30, ¿ya? Para nadie, para que no sea muy tarde también. Martes. Sí, martes mejor o lunes. Sí, solo que yo normalmente siempre he hecho las clases a las 9, pero en este curso de radiografía de tórax había personas, unas cuantas, la verdad, que no querían que sea a las 9 porque decían que era un poco tarde. Pero creo que la mayoría sí prefiere las 9, la verdad. Ya, entonces, miren, la votación mayoritaria, para los que miren la grabación, la última clase entonces está quedando para el día martes a las 8:30 aproximadamente, más tardar 9. Veremos full casos clínicos, va a ser un repaso de todo y al final va a haber un sorteo con todos los presentes para quienes miren la grabación. Solo los presentes van a poder participar del sorteo. Quedará en el sorteo el curso de EKG, probablemente el curso de EKG, la segunda parte, porque el donde veremos, no es como el curso de EKG en el que estamos ahora o en el que ya han estado algunos, sino es la segunda parte donde veremos taquiarritmias, ritmos desfibrilables y otro también es de terapéutica, pero ese lo estoy viendo todavía si lo divido en partes o no. Terapéutica
y probablemente farmacología básica. Ah, y semiología también quiero abrir, un curso de semiología. Pero no sé cuál de esos lo voy a hacer primero. Eso sí, quien gane igual va a tener su cupo ahí. Lo puedo usar ahora en el curso de EKG. Probablemente ya hay varios que ya han llevado el curso de EKG, entonces lo pueden tener ahí guardado y para cualquier curso que yo saque luego, lo pueden tomar, ¿no? Sin problema, gratuito, acceso completo. Ustedes ya escogen para darme como semiología terapéutica el curso que salga primero, ¿no? Eso sí, cuando salga. No estoy muy seguro de las fechas. Próximo mes, probablemente a finales, inclusive. ¿Ya? Perfecto. Farmacología. Si es que quieren un curso en específico y varios me lo comentan, me pueden escribir por WhatsApp, doctor. Como varios ya he recibido, creo que aquí también hay varias personas que me han escrito. Semiología, terapéutica. Porque terapéutica es un tema muy largo, entonces estaba viendo tal vez hablar sobre terapéutica, hacerlo por sistemas, ¿no? Digamos, terapéutica de infecciones respiratorias. Entonces el tratamiento y dosis, todo según las últimas guías, claro está, para neumonía, bronquitis y todo lo que es respiratorio. Luego terapéutica de infecciones gastrointestinales, todo enfocado a gastrointestinales. Porque creo que así sería un poco más específico y mucho más rápido, porque hacer todo, imagínense, me va a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque tengo que informarme bien. ¿Sí? ¿Les parecería bien así por temas probablemente? Eso lo podría sacar mucho más rápido, ¿no? A que hacerlo todo por completo, sería, creo que el curso demoraría, inclusive demoraría mucho más tiempo, sería más de un mes, creo yo. ¿Sí? Ya. Bueno, seguimos hablando mejor al final, ya, para que sigan viendo la clase. Perdón. Ya, entonces continuemos. Entonces la clase para el martes a las 8:30, a más tardar 9. Perfecto. De criterios de Wells. ¿Para qué usamos los criterios de Wells? Para un cálculo de la probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar. O sea, si tú piensas que un paciente probablemente tenga tromboembolismo pulmonar, tú debes aplicar estos criterios. Y aquí tenemos la puntuación. Voy a colocarlo acá. Aquí tenemos la puntuación. Tenemos síntomas clínicos de trombosis venosa profunda. Esta trombosis venosa profunda ocurre principalmente en miembros inferiores. ¿Y qué vas a ver en una trombosis profunda? Vas a ver que uno de sus miembros inferiores, digamos la pierna izquierda, va a estar toda hinchada, roja. Ese es un síntoma clínico, ¿no? Además de muchos más. Es muy notorio, la verdad. Si tiene eso, esa trombosis venosa profunda, tiene esos síntomas, esa clínica de trombosis venosa profunda, le das 3 puntos. Tú dices, ya, ese paciente 3 puntos. Ves su pierna hinchada, su pierna izquierda bien hinchada, roja, 3 puntos. Otro más. Diagnóstico alterno menos probables que TEP. O sea, tú ves que para ti es TEP al 100%. Descartas cualquier otro diagnóstico alternativo o diferencial. Tu primera probabilidad para ti es tromboembolismo pulmonar. Si para ti tu primera probabilidad es tromboembolismo pulmonar, también le colocas TEP. También le colocas 3 puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más ves? La frecuencia cardíaca. Si ese paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120, le pones 1,5 puntos. Ahora, le preguntas al paciente, por eso siempre es muy importante la historia clínica, la anamnesis. Le preguntas, ¿ha tenido alguna cirugía reciente? Sí, ¿hace cuánto? Ah, recién hace una semana. ¿De qué lo operaron? No sé, me fracturé el fémur, ¿no? Me operaron de la cadera, me colocaron una prótesis, lo que sea. O de una cirugía mayor, ¿no? 1,5 puntos también. O inmovilización también lo consideran, ¿no? Digamos, a veces que ha estado viajando muchas horas, ¿no? 20 horas viajando en bus, sentado, sin moverse. ¿Qué más? Tromboembolismo o trombosis venosa profundo previo. O sea, anteriormente, ¿ya he tenido una trombosis venosa profunda anteriormente? Sí, hace un año. ¿Ha tenido tromboembolismo pulmonar anteriormente? Sí, hace 2 años tuve un cuadro. 1,5. Hemoptisis, es decir, que tose sangre. Está tosiendo y bota sangre. 1 punto. Y por último, que tenga cáncer, ¿no? Principalmente cáncer activo. Que tenga un cáncer activo, 1 punto. Entonces tú sumas esto y si te sale menos de 4 puntos la sumatoria, digamos, solo te salió frecuencia cardíaca y ha tenido una cirugía reciente, pues todo lo demás no lo cumple. 1,5 más 1,5 sale 3 puntos. Si tiene 3 puntos, tú puedes valorar, es un T poco probable, es muy poco probable que tenga un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué puedes pedir? Como tiene 3 puntos, le puedes pedir dímero D.
dímero D. Si el dímero D es un producto de degradación de los coágulos, si el dímero D es menor a 500, tú totalmente, ya casi el 100%, porque tiene mucha especificidad, excluyes tromboembolismo pulmonar. Sale su dímero D en 200, tú dices, ah, ya, casi imposible que tenga tromboembolismo pulmonar. Lo excluyes. Por eso sale aquí excluido, o sea, no puede ser eso, es otra cosa. Si tiene más de 500, tú ya pasas a hacer una angiotomografía, que es el gol estándar. Con esa diagnosticas sí o sí, al 100%. La angiotac, gol estándar. Pero obviamente tú pides dímero D primero, ¿no? Si no, imagínense, todo le duele el pecho, frecuencia cardíaca de 100. Yo tengo una frecuencia cardíaca de 100 porque corro y me van a meter una angiotac. Imposible, ¿no? Me puedes aplicar estos criterios de Wells y si ya tengo un dímero D elevado, ya me puedes hacer una angiotac, ¿no? Ahí recién. Ahora, si el puntaje te salió, digamos, 3 más 3 más 1,5, ¿cuánto saldría? 6, 7,5. Es un TEP muy probable. Ahí ya puedes realizar directamente un angiotac. Ya no vas a esperar a que te salga el dímero D porque ya es muy probable y cada tipo, cada minuto que está pasando se está muriendo esa parte del pulmón, ¿no? Y corre corre en riesgo la vida del paciente. Es por eso que esos tromboembolismos, inclusive considerado urgencia radiológica, emergencia radiológica, ¿no? Depende de la gravedad. Si es un tromboembolismo pulmonar masivo, en varias, digamos, es un coágulo muy grande o en varias partes, varias arterias, o en arterias prominentes, obviamente es muy peligroso, ¿no? Corre en riesgo la vida del paciente. A menos que sea un coágulo súper chiquito, una arteria pequeñita, un poco más tranqui. Muy bien. ¿Les quedó claro los criterios de Wells? Eso es algo de clínica, ¿ya? Como para repasar. Seguramente algunos ya lo han visto, otros recién lo están viendo. Estos son los síntomas que más o menos la clínica que va a tener un paciente con tromboembolismo pulmonar, ¿no? Trombodosis venosa profunda, una frecuencia cardíaca mayor a 100, y tal vez te dice que he tenido una cirugía reciente, me he fracturado la pierna, entonces una cirugía fuerte, ¿no? En menos de 4 semanas, no me vas a decir, ah, me fracturé la pierna, ¿hace cuánto? Hace 3 años. Ah, ya, pues no, no es. Trombosis también si ha tenido un cuadro de tromboembolismo pulmonar previo. Todo eso te puede orientar a que tenga tromboembolismo pulmonar, de acuerdo a su puntuación. Doctor, ¿cómo es el diagnóstico alterno probable que te... Ah, ya. Se refiere, digamos, si yo dentro de tú obviamente evalúas al paciente, le preguntas todo y tú en tu mente, tú haces un diagnóstico diferencial. Entonces, nosotros siempre te catalogamos por orden, ¿no? Tú dices, dentro de mi primer diagnóstico, para mí, mi primera opción es tromboembolismo pulmonar. Mi segunda opción, digamos, le duele el pecho y le falta el aire. Mi segunda opción es infarto de corazón, digamos, infarto de miocardio. Porque le duele el pecho. Recuerda, cuando le duele el pecho tienes que descartar igual infarto de miocardio. Entonces, si tu primera opción es tromboembolismo pulmonar, de todas tus opciones, y bueno, la otra que podría ser, no sé, que tenga neumonía, ¿no? Neumonía, derrame pleural, tal vez piensas en eso. Si tienes esa lista y dentro de tu lista, tu primera opción es tromboembolismo pulmonar, le das 3 puntos. Pero ahora, si dentro de tus diagnósticos tu primera opción para ti es, no sé, infarto agudo de miocardio, no vas a dar esos 3 puntos. Mira, ¿por qué pensarás en infarto agudo de miocardio? Yo supongo que lo pensarás porque en el EKG sale un ST medio elevado, ¿no? Ligeramente elevado y te hacen dudas. ¿Y qué más? La troponina también sale elevada. Entonces, obviamente, tu primera opción es infarto agudo de miocardio, ¿no? Y además ves que el paciente es obeso, es fumador, tiene hipertensión arterial, o sea, todos los factores de riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Tú qué vas a pensar primero? Si tiene todos los riesgos de infarto agudo de miocardio, ¿en infarto o en TEP? Y te he dicho que no ha tenido ni una cirugía, no tiene la frecuencia, no tiene ni una cirugía, no tiene cáncer, no ha botado sangre, no tiene trombosis venosa profunda, sus pistas normales. ¿En qué pensarían ustedes primero? ¿Un paciente con todos los factores de riesgo de infarto agudo de miocardio que le duele el pecho? Simplemente viene y dice, me duele el pecho y me falta el aire. Si dice, me duele el pecho y me falta el aire, en un infarto agudo de miocardio también les falta el aire, por si acaso, puede ser una de las clínicas. También te falta el aire. Recuerden, cuando hay dolor torácico de pecho, siempre debes descartar EKG, ¿no? Una de tus opciones puede ser TEP, está bien, pero siempre EKG. Siempre, perdón, descartar infarto agudo de miocardio. Entonces, muy bien, si viene con toda la clínica,
O sea, viene con dolor de pecho y falta de aire. Literalmente tienes dos opciones. Infarto agudo de miocardio, TEP, y bueno, puede ser otras cosas más, ¿no? Que se haya golpeado el pecho. Ahora, tú vas a hacerle una buena anamnesis. El paciente te va a decir, tú haces los criterios de Wells rápidamente. ¿Ha tenido una cirugía? No. ¿Ha estado inmóvil mucho tiempo? ¿Ha estado viajando 10 horas? No. ¿Ha tenido alguna vez tromboembolismo pulmonar? No. ¿Bota sangre cuando tose? No. ¿Tiene cáncer? No. ¿Tiene su pierna hinchada que indica trombosis venosa profunda? No. No tiene nada. ¿Creen ustedes que, que tromboembolismo pulmonar sería tu primera opción? Sabiendo aparte que el paciente tiene hipertensión, toma como 20 medicamentos y no es adherente al tratamiento, o sea, lo toma cuando le da la gana, come súper mal, tiene obesidad mórbida y fuma todos los días. Obviamente pensarías primero en infarto. Entonces, si primero piensas en infarto como tu primera opción o primer diagnóstico, exacto, no vas a darle 3 puntos, ¿no? No le vas a dar 3 puntos, porque piensas en otra opción primero. Y claro, siempre estaría tu tromboembolismo pulmonar. ¿Quién sabe? Y es, ¿no? Pero tu primera opción para ti, y creo que para la mayoría de personas, médicos, no va a ser tromboembolismo, ¿no? En ese caso. Y ahora sí les quedó claro a qué se refiere con diagnóstico alterno menos probable que TEP. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí le dan 3 puntos, ¿no? Ahora vamos a ver un caso, y aunque ya es un poco tarde. Paciente mujer de 36 años presenta dolor pleurítico derecho, o sea, en el lado derecho, y leve disnea, le falta el aire. Antecedente de cirugía por fractura de fémur hace una semana. Fractura de huesos grandes tiene mucho riesgo de hacer émbolos, ¿ya? De hacer tromboembolismo pulmonar. Díganme ustedes aquí, ¿qué observan? ¿Ven algo raro en esta radiografía? Ujú. Díganme. Ahora, la joroba de Hampton a la vista, dice. Muy bien. Como estamos pensando, creo que todos estamos pensando en tromboembolismo pulmonar, probablemente. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Me dice dolor pleurítico derecho. Un poco difícil que me dé un infarto agudo de miocardio y que me duele específicamente el lado derecho, ¿no? De mi tórax, ¿no? Un poco difícil. Infarto agudo de miocardio. Y ahora, ¿por qué no pensaría en infarto agudo de miocardio como mi primera opción? Miren, tiene 36 años. ¿Es joven o es mayor? ¿Qué me dicen? ¿Joven o es mayor? Joven, ¿no? Recontra joven. O sea, infarto un poco difícil, ¿no? Tendríamos que ver tal vez es tiene obesidad mórbida, ¿no? Algo así. Antecedentes de infarto precoz, siendo jóvenes de sus papás, tal vez. Pero dice, es joven, le duele prácticamente el pulmón derecho y le falta el aire ligeramente y tiene antecedente de cirugía, miren, muy importante, por fractura de fémur hace una semana. Esto de aquí, esta cirugía de fractura por fractura de fémur hace una semana, es parte ya del criterio de Wells, ¿no? Y seguramente este paciente que le duele el pecho y le falta el aire, seguramente también su frecuencia cardíaca está más de 100, muy seguro. Debe estar en 110, muy probable. Y habría que preguntar otras cosas más de los criterios de Wells, ¿no? Si te quieres guiar. Entonces tú vas a mirar la radiografía, ya, muy bien, miren la radiografía. Y ustedes ya conocen los signos, ¿no? La joroba de Hampton, y además tenemos otro signo, el de la paya y el de Fleischner, ¿no? Fleischner. Entonces, si hablamos de la joroba de Hampton, sabemos que está pegado, ¿no? Más o menos al tórax, así. Pegado, perdón, pegado acá. Y tiene como una pancita, una barriguita. Muy bien. Ahora, yo les dije que la joroba de Hampton usualmente se localiza en los ángulos costofrénicos laterales. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en una radiografía de tórax si piensan en TEP? Es ver los ángulos costofrénicos laterales. ¿Ven alguna radiopacidad en los ángulos costofrénicos laterales en esta radiografía de tórax o lo ven recontra limpio, que es como debería estar? ¿Cómo lo ven? ¿Ven radiopacidad o ven radiolucidez, que sería lo bueno, ¿no? Porque no deberías tener nada allí en tu ángulo costofrénico. ¿Cómo lo ven? ¿Radiopaco ligeramente tal vez? Muy bien, radiopaco, perfecto. Miren, esto es radiolucidez, 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 aquí ya más o menos, y miren este ángulo. Logran diferenciar, ni siquiera se puede diferenciar el diafragma, su división con lo que es pulmón, ¿no?
porque sería de notar bien la línea de diafragma acá. No se logra ver. El lado derecho, creo yo, díganme ustedes, ¿cuál se ve más radiopaco? ¿Este lado derecho que ni siquiera diferencia la línea de diafragma o el lado izquierdo que sí puedo ver un poco la línea de diafragma? No sé si logran verla ahí. Mucho más que el lado derecho, por lo menos. ¿Ven esta línea? Díganme ustedes, ¿cuál está mucho más obturado, ¿no? O ocupado ese ángulo afectado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El derecho o el izquierdo? Claro que sí, el derecho. Y si usamos un poquito la imaginación, más o menos está yendo así, miren, radiolucidez, o sea, oscuro, oscuro, hasta acá. Y de aquí más o menos, es algo, un poquito de imaginación, se va así. ¿Ven que es algo así? Usando un poco la imaginación, ¿ya? Otro color mejor. Por aquí más o menos empieza, que se ve más radiopaco, y ya está acá, porque miren, yo sí logro ver esta costilla y la radiolucidez. Entonces, esto que está aquí es joroba de Hampton probablemente, ¿no? Probablemente. Ahora me dirán, doctor, también pudo haber sido derrame pleural. Puede haber sido, pero ¿qué pasa con un derrame pleural? Derrame pleural usualmente es así, ¿no? Planos, son como líneas. Entonces, si se acumula aquí, se va a hacer así. No tendría por qué verse así, porque el líquido no va a flotar, ¿no? Aquí. Si el líquido sube, subirá luego acá. Subirá así, si fuese derrame pleural. Taparía todo, o sea, se vería afectado este lado también. Pero si vemos bien, con un poquito de imaginación, la radiopacidad está como en este lado, como un círculo, ¿no? Cóncavo, algo así, algo así, aproximadamente. Y este lado no está tan radiopaco, ¿no? Así que probablemente puede que esté normal, también depende cómo toman la radiografía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente yo voy a pedir una radiografía lateral y obviamente como estoy pensando en TEP por toda la clínica que tiene, y obviamente si yo le pregunto más cosas, puede que tenga inclusive más puntaje en los criterios de Wells. ¿Qué le voy a pedir? Una tomografía probablemente, ¿no? Si piensan en TEP. ¿Podría estar más de un signo de TEP en la radiografía? Sí, claro que sí. Pueden estar varios signos de TEP, pueden estar los tres inclusive en una radiografía. Si el signo de la joroba de Hampton es porque obviamente ya ha habido infarto, ¿no? Joroba de Hampton es porque ya ha habido infarto. Muy bien, el signo de la paya está presente. Mm, díganme ustedes, ¿ven esta radiopacidad? ¿Ven esta radiopacidad? Sí, ¿no? ¿Qué arteria es? ¿Qué arteria es? Arteria. Tiene muchos nombres. Muy bien, interlobar es el mejor nombre, ¿ya? Interlobar derecha, ¿no? Porque estamos al lado derecho. Muy bien, perfecto, es la arteria interlobar derecha. Y miren su calibre. Ya, ahora, para yo de verdad pensar en una dilatación de la arteria interlobar derecha, si estuviese dilatado, ¿qué signo sería? Si estuviese dilatado, muy ancho. Digamos, está así. Ya, pues, ¿qué signo sería? De la paya, muy bien. Pero ahora, bueno, yo no tengo una regla aquí, pero tendríamos que medir el tamaño, ¿no? El grosor, más o menos de aquí a aquí. Luego, las radiografías, como ahora ya son digitales, tienen para medir, ¿no? Tú colocas un punto hasta allí y te mide más o menos cuántos milímetros es. Si esto es mayor a 17, 18 milímetros, puedes decir que tiene un signo milímetros, puedes decir que tiene un signo de paya presente, ¿no? Positivo. Pero si ves que está midiendo, no sé, 15 milímetros, 14 milímetros y es mujer, es su rango normal, o sea, siempre es, o sea, el grosor es el diámetro de la arteria interlobar derecha, es ancho, ¿no? Es un de buen calibre, pero si lo es más ancho de lo normal o con mayor diámetro de lo normal, que sería mayor a 17, 18, 19, es porque ya es signo de la paya presente y es una dilatación, probablemente por una obstrucción allí, ¿no? Un émbolo, un coágulo. ¿Ya? Entonces ahorita no estaría muy seguro porque tendríamos que medirlo, ¿no? Yo no tengo una regla para medir específicamente, pero según yo todas las radiografías que he visto, parece que estuviese en el límite. Porque díganme ustedes, ¿se ve igual de grande que la anterior radiografía donde vimos el signo de paya presente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se ve igual de grande? No, 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 no se ve así. A ver, disculpen un momentito, ¿ya? Un momento.
Ya está. Disculpen, disculpen que haya cortado. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ahí he cortado porque me estaba llamando de mi puesto del trabajo. Ya tengo que ir a una reunión. Ya, ¿todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Ya, perfecto. Disculpen por cortar. Ya. Entonces, habría que ver el diámetro, ¿no? Pero aparentemente, según todas las radiografías que he visto, parece que estuviese en el límite. Si es que se pasase de los 17 milímetros, 18 milímetros ya de diámetro, ya es dilatación. Probablemente tenga una hipertensión pulmonar y en este caso secundario un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Habría que ver eso. Muy bien, pero sí puede tener más de un signo, ¿no? Pero aquí probablemente tenga el de la joroba de Hampton. Entonces aquí tenemos una radiografía. Díganme ustedes, ¿dónde se encuentran el o los émbolos pulmonares? Lo pueden señalar. Esta es una tomografía. ¿Dónde se encontrarán los émbolos pulmonares? Les doy una pista. Los émbolos se miran de un color oscuro. Lo pueden dibujar. Se miran de un color oscuro, como más o menos negro, gris, ya yéndose para negro. ¿Dónde lo ven? Ahora les voy a señalar acá yo. Esta es mi aorta. Esta es mi aorta. ¿Cuál aorta creen que sea este? ¿Ascendente o descendente? A ver, ¿alguien sabe? ¿Y cuál aorta será este? ¿Ascendente o descendente? Muy bien, esta es aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Y ahora, ¿cómo usamos la lógica? Porque ¿cuál está más pegado a la vértebra? ¿La descendente o la ascendente? La descendente, ¿no? Porque baja por atrás más o menos. Por eso así lo puedes sacar. Ya, pero es solo para ver el tema de la aorta. Entonces nuestras arterias pulmonares, más o menos, les voy a dar una pista, están por acá. Por aquí inicia y por aquí inicia la otra. A ver, ustedes lo pueden enmarcar, si tienen, pueden ahí editar. ¿Cuál sería el émbolo? Se suele ver oscuro. Muy bien, ahí va uno. Solo hay uno entonces. Confirmamos. ¿Ven algo más? Recuerden que este es lado derecho y este es lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo vemos un émbolo. Parece dilatado el derecho. Muy bien, entonces miren acá. ¿Dónde está el otro émbolo? Miren esto. ¿Ven esta cosita negra? ¿Ven? Y aquí miren el otro. ¿Lo ven? ¿Logran ver? Esos son los coágulos, los émbolos que están ahí impactados. Y esta luz que vemos aquí, o sea, lo blanco, es la sangre de la arteria pulmonar, ¿no? En este caso derecha y en este caso izquierda. Entonces, ahí tenemos los coágulos. Y esta es una radiografía que se encuentra un poco en un plano más abajo de tu tórax, un plano más abajo. Dígame, ¿qué es esto? ¿Es normal? ¿Y qué es esto? ¿Qué me dicen? ¿Logran ver esto? Todo esto es pulmón, pulmón oscuro, porque es aire, pulmón, pulmón. Pero estas cosas, ¿qué serán? ¿Qué opinan? ¿Fibrosis? No. Si hay un émbolo, si hay un émbolo que estaba en el lado derecho, hemos visto esto de acá, ¿qué podría ser esto oscuro? ¿Qué podría ser si hay un émbolo? Y hemos visto una joroba de Hampton. Ajá, probable, ¿no? Una probable, por eso siempre pedimos tomografía. ¿Qué podría ser entonces? Ya, joroba de Hampton, sí, pero esa es la joroba de Hampton, es como se menciona en una radiografía de tórax, que es un signo. Pero ¿qué te indica la joroba de Hampton? Ahí tienen la respuesta, Liz. ¿Qué te indica? Probablemente. Exacto, infarto pulmonar. Y ahora díganme ustedes, ¿cuál de estos dos será la joroba de Hampton en la radiografía de tórax? ¿El uno o el 2? Recordando que las jorobas de Hampton que hemos visto y normalmente la mayoría suelen verse en los ángulos costofrénicos laterales. ¿Cuál costofrénico? ¿Cuál está más pegado a la costilla de esas dos masas? Siempre usando la lógica. Esta es una costilla, esta es otra costilla, esta es otra costillita. ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál será el uno o el 2? Perdón, este es uno, este es 2. ¿Cuál será la joroba de Hampton en la radiografía de tórax? ¿El uno o el 2? Muy bien, el uno.
Recuerden que estas jorobas de Hampton usualmente están pegadas a nuestro tórax, ¿no? Están pegadas a la pared torácica, está pegado acá. No suelen estar aquí en el medio flotando, no. Pero sí se te puede morir una parte así, o sea, sí puede ser posible, pero usualmente es pegado, ¿ya? Muy bien, es este de acá. ¿Y esto qué podrá hacer? Que una vez que estás bajando por el lado derecho de tu corazón, que lo encuentres en tu lado derecho, un poco más abajo, ¿qué podrá hacer? Esto que está aquí es un órgano grande que empieza con H, el comienzo. ¿Qué podrá hacer? Solo que todavía recién se está volviendo más grande. Muy bien, el higadito. Perfecto, es el higadito. Todavía es higadito, todavía no es un hígado normal, ¿no? Exacto, es el hígado. Solo que recuerden que las tomografías son cortes transversales. Entonces, aquí estamos cortando más o menos a la altura del corazón, pero ya terminando el corazón. Estamos que metemos un corte del paciente y justo corta la parte, un pedacito de la parte superior del hígado. ¿Y yo cómo lo voy a ver? Como un pedacito. Pero si sigo bajando, o sea, digamos, el corazón empiezo a bajar, empiezo a cortar más abajo, digamos, el corte que vimos acá, es como si a mí me hubiese cortado así, por acá, más o menos, por aquí, ¿no? Pero ahora, este corte que está acá, ya no es por acá, sino es un poco más abajo, ¿ya? Entonces, si yo sigo bajando, va a llegar un punto en que voy a cortar mi hígado y se va a notar. Entonces, si yo sigo cortando más abajo, voy a llegar a cortar mi hígado y se va a ver aquí toda una mancha del mismo color, ¿no? De la misma intensidad. Y ya sería mi hígado y mi corazón se va a ver más pequeño, ¿no? Porque yo estoy en la parte más abajo, más inferior. Entonces, este es hígado, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Todo claro? Eso es hígado. Entonces, ¿cómo vamos a ver la imagen? Aquí está. Miren, entonces aquí les tengo, son émbolos. Este paciente tenía émbolos bilaterales, o sea, para su mala suerte en ambos pulmones, que es muy raro, pero puede ocurrir. Émbolo aquí, lado derecho, y émbolo en el lado izquierdo. Y además de ello, tiene una zona infartada que se vería en la radiografía como joroba de Hampton. Recuerden que ustedes no pueden decir joroba de Hampton en una tomografía. Joroba de Hampton es un signo radiológico de radiografía de tórax, por si acaso, que te indica infarto pulmonar, muy probable. Y esto de aquí, como les mencioné, hígado, no es infarto, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a pasar, muy bien, Jenny, vamos a pasar a lo que es una disección de aorta, que también puede ser considerado una emergencia cardiovascular, principalmente la disección de aorta aguda, la que ocurre rápidamente, ¿no? O sea, el paciente está normal y de la nada va a sentir un dolor a la altura del epigastrio aproximadamente, que se irradia ¿dónde? Hacia la espalda. Y lo que suele mencionar la mayoría es que es un dolor desgarrador, como si le desgarrasen por dentro, como si le desgarrasen. Y justamente su nombre, disección. Entonces, es una emergencia cardiovascular, claro que sí, y se produce por una disrupción de la túnica íntima de la aorta, la cual resulta en paso de la sangre hacia la túnica media, generando una luz falsa que se puede propagar de forma anterógrada y retrógrada. Ya, yo sé que es un poco confuso, ahora les voy a explicar bonito. Miren, esta es mi arteria aorta, ¿sí? Todos seguían, aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Me confirman? ¿Todo claro? Esa es mi aorta. Y esto que está aquí es mi aorta si yo le metiese un corte transversal, digamos. Yo corto aquí, ¡pum! Lo pongo aquí y voy a mirar, ahora sí, o sea, mi aorta era este tubo, lo corté y ahora lo voy a poner así. Yo lo voy a mirar de frente. Y así miraría mi aorta, ¿no? Es un corte transversal, es decir, un corte que está acá y la flechita. Miren. Mi aorta es una arteria, es un vaso, ¿no? Un vaso, es una arteria. Mi arteria tiene tres capas, principalmente, que se le denomina túnica íntima. La túnica íntima es la capa más profunda, la que está en contacto con la sangre. La túnica media, que es la que tiene el músculo. Y la túnica adventicia, que es la capa más externa. Entonces, si lo vemos aquí, lo que está más afuerita, túnica, ¿qué sería? ¿Cuál túnica sería? La parte que está más afuera, más exterior. Díganme ustedes, aquí, esta capa que está pintada de verde, la más exterior, ¿cómo se llamaría? Perfecto, adventicia. La que está un poquito más en medio, la media,
y la que está en contacto con la sangre que pasa por mi aorta y baja se llamaría túnica íntima. Muy bien, entonces desglosemos esta definición. Es una disrupción de la túnica íntima de la aorta, disrupción, es decir, como si hubiese un corte allí. Y miren, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos nuestra túnica íntima y miren qué pasó. La íntima, hablamos de la capa más interna. Esta es mi túnica íntima, lo verde. Miren, se rompió, se rompió. ¿Y qué va a pasar con la sangre que estaba adentro? Va a empezar a salir. ¿Y en dónde se va a meter? En mi túnica media o adventicia. ¿A dónde se está metiendo? ¿A qué capa? Túnica media, ¿no? Y aquí está, disrupción de la túnica íntima de la aorta, es decir, un corte de la íntima, digamos, si somos más concisos, por así decirlo, la cual resulta en un paso de sangre hacia la túnica media. O sea, la sangre pasa a la túnica media, generando una luz falsa y se va a provocar como si hubiese otro vaso. Entonces, ¿tú cómo lo vas a ver? Tú lo vas a ver así, que se puede propagar de forma anterógrada y retrógrada, que esto va a seguir creciendo. Miren esto, la túnica íntima, que es este, se rompió y miren, la sangre va a empezar a entrar a dónde? A la túnica media. Y va a formar como si fuesen dos aortas, miren, va a haber, se va a empezar a acumular acá. Si esto se sigue acumulando la sangre en la túnica media, va a crecer. Y esto que está aquí se va a seguir despegando. Y se va a poner así. Se va a seguir despegando la túnica media de la túnica íntima y va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Y la sangre se va a acumular aquí, pero aparte de eso también tiene la sangre acá. Tendría dos, como por así decirlo, como si fuesen dos tubos. El verdadero obviamente es este, ¿no? Este es la aorta verdadera. Y aquí se formase como si fuese otra aorta. Y aquí vemos otra imagen. Miren, aquí está mi sangre. Aquí por aquí pasa mi sangre. Se rompe mi... Hay una irrupción, se rompe mi túnica íntima. Pasa la sangre hacia dónde? Hacia mi túnica media y se empieza a acumular la sangre aquí, que ahí no debería haber sangre. Pero se empieza a acumular, miren, se acumula de sangre. ¿Y qué va a pasar con eso? Miren, va a empezar a formar una luz falsa, ¿no? O sea, la sangre que está aquí pasando, ahora va a pasar también por acá, entre esas dos capas. Y se va a formar, por así decirlo, como dos aortas, algo así. Miren, mi aorta, digamos que esta es mi aorta, pero como se rompió la sangre, la túnica, va a formar otra capa. Y miren, va a ser así. Entonces tu aorta va a seguir bajando y la sangre está por acá, ¿no? Tú tienes tu sangre por acá, pero también vas a tener sangre bajando entre la túnica íntima y la túnica media que va a formar por acá. ¿Y qué los divide? La túnica íntima, ¿no? Aquí hay una capita que los divide. Te la vas a formar como si fuesen dos arterias aortas bajando. Y esto puede seguir propagándose, puede seguir bajando, bajando, bajando. Es como que si despegase, ¿no? Estas túnicas que están pegadas, miren, lo va despegando. La sangre se sigue acumulando y lo despega. Esto que ves aquí ya no va a ser así, sino va a seguir acá. Va a seguir así, va a seguir bajando. Y aquí tendremos nuestra túnica íntima. Una capa bien delgada dividiendo ambos lúmenes, ¿no? Ambos espacios. Y así sucesivamente. ¿Qué tal? ¿Comprendieron? ¿Entienden cómo es la disección de la aorta y cómo va avanzando? Es por eso que dice puede avanzar de forma retrógrada, o sea, hacia atrás, y de forma anterógrada hacia adelante, ¿no? Esto puede seguir avanzando. Baja, 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 baja. Y también puede irse hacia arriba y hacia abajo. Roto mi pantalla. ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo se va, como que las capas se van despegando? ¿Me avisan? Estoy aquí despegando esto. Está. Ya, sí, ya podría repetir. Sí, claro que sí. Miren, nosotros, mejor dibujo mi arteria yo mismo. Tenemos nuestra arteria aorta. Qué fea aorta, ya, pero esta es mi arteria aorta, está bajando mi aorta. Por aquí yo tengo sangre. En mi aorta, ¿no? Mi aorta, miren, yo tengo sangre, ¿no? Esta es mi arteria aorta. Aquí está. Mi sangre y baja por la aorta descendente. Mi aorta tiene capas, ¿no? Sus capas y sus paredes. Mi aorta tiene su pared aquí, que esto tiene aquí tres capas. Aunque se vea delgado, hay tres capas. Vamos a pintarlas, ¿ya? Esa es la capa. La verde es la que sigue.
y la que le sigue a esa verde es la más exterior, la rosada. Dígame, la amarilla o bueno, naranja. ¿Qué capa es? ¿Qué túnica es? Íntima, media, adventicia, que es la capa más interna y que está en contacto con la sangre. ¿Cuál sería esa túnica o esa capa? Íntima, ¿no? Ya, perfecto. La que le sigue la verde, ¿qué túnica sería? ¿Media o adventicia? Media, ya fácil. Y la rosada, la adventicia. ¿Qué pasa aquí, Liz? Ocurre, tu capa íntima se hace un huequito. Pucha, lo desaparecí. Ya, lo voy a dibujar así, ya, porque no puedo borrar solo una parte. Mi túnica media se hace un huequito, miren, aquí se hace un huequito. Y a Liz se hace un hueco. Y ahora, como se hizo un hueco, ¿la sangre dónde va a pasar? ¿A la túnica íntima, a la túnica adventicia o a la túnica media? ¿Qué me dicen? ¿A dónde va a pasar esa sangre ahora? Se supone que la sangre está acá adentro. ¿A dónde va a pasar ahora si se hizo un hueco esta capita? ¿A dónde va a pasar? A mi túnica media, miren. ¿Ven este espacio? Hay un espacio pequeñito aquí. Se va a empezar a acumular. Como si fuese la pleura parietal y visceral, cuando hay derrame pleural que se acumula en el medio. Lo mismo, algo así. Entonces la sangre va a empezar a entrar y se va a empezar a acumular acá. Miren, se va a empezar a acumular. Se acumula, se acumula, se acumula. Se sigue acumulando. Se acumula. Ahora, como se acumula mucho, ahora mi vaso se va a empezar a ver así. Voy a bajarlo por acá. Mejor así. Por aquí. Recuerden que esta parte se rompió. Esta es mi aorta. Y bajando. Mira, Liz. Esto es la sangre, Liz. La sangre, la sangre, la sangre. Y por aquí pasó sangre. Y ahora la sangre se acumuló acá. Miren. Se acumuló también aquí. Empezó a acumular. Pero aquí hay una capa. ¿Qué capa le está dividiendo esta sangre de esta sangre? ¿Qué capa es esta? ¿Qué túnica? Solo se hizo un corte acá nada más. No se cortó todo, solo este pedacito. La íntima, muy bien. Entonces por ahí está pasando la sangre a este espacio. ¿Y qué capas más tenemos? Las que conocemos, que es seguimos, la túnica media, que debería estar, la túnica media en sí está pegadita, ¿no? A la túnica íntima. Pero ¿qué ha pasado? Como ha entrado sangre, ahora mi túnica media es algo así. Ya no está pegada a mi túnica íntima. ¿Por qué? Porque hay sangre dentro, en ese espacio. Y miren cómo se puso mi túnica media. Entonces, entre mi túnica íntima y mi túnica media, ¿qué hay? Sangre. Y mi otra capa es la túnica adventicia, que eso sí, normal, no ha pasado nada. Está igual, está pegadita a mi túnica media. Ahí está. ¿Entendiste? Y miren cómo está la sangre. Y ahora, si te das cuenta, se ha formado como dos tuberías, ¿no? Miren, esta es la aorta verdadera, claro que sí, ¿no? La aorta verdadera. Y aquí se ha formado como si fuese otra arteria. Y esto va a seguir bajando. Sí. Miren, esto que está aquí va a seguir bajando. Y va a seguir despegando la túnica íntima y tu túnica media la va a seguir despegando. Y va a formar como si fuese otra arteria. A eso se le llama disección de aorta. Y eso se va despegando. Es por eso que el paciente siente como se está despegando, siente un dolor desgarrador, ¿no? Lo refiere así como un desgarro. Es porque prácticamente se está desgarrando sus capas, se están desuniendo. Es como si nosotros nos empezásemos a quitar la piel. O es como en tu piel cuando te quemas, se acumula líquido, ¿no? Entre tu piel externa y tu piel, bueno, la dermis, ¿no? Que sería un poco más interno. Se acumula líquido en el medio. Y queda, ¿cómo queda? Recontra delgada esa capa. Díganme ustedes, esta capa es súper delgada. ¿Esto tiene más riesgo de romperse o menos riesgo de romperse que una aorta normal? Ahora que está súper delgadita. Esta capita que hasta aquí es súper delgada, muy delgada. Y esto ya no son tres capas, ahora solo son dos capas que están manteniendo esta sangre. Dos capas, en cambio antes eran tres capas. Mira, uno, dos, tres, que mantenían la sangre acá. Pero ahora esta sangre la mantienen solo dos capas. Más riesgo de sangrado. Entonces un paciente con disección de aorta tiene mucho riesgo de ruptura de aorta. Y si se le rompe la aorta, que es tu arteria más grande, es prácticamente ya muerte asegurada, ¿no? Creo que leí que el 80% ya fallecía cuando es disección de aorta aguda. Pero si es crónica, o sea que esto te está pasando de poquito a poquito, ya llevas meses así, ya menos riesgo de muerte, ¿no? Pero si ocurre de forma súbita, brusca, como que se desgarra de golpe,
mucho riesgo de muerte. ¿Ya? ¿Qué tal? Listo, ¿te quedó claro? ¿Más claro? ¿Para todos, a todos les quedó claro? Espero que en la grabación también les quede muy claro. ¿Sí? Me gusta que a todos les quede claro. Perfecto, no hay problema. Vamos bien. Entonces es una disección de aorta. Entonces el paciente va a sentir un dolor en el pecho, más o menos en el epigastrio, también un poco de abdomen. Depende qué parte de mi aorta se desgarre, ¿no? Porque se puede desgarrar. Miren, lo que les he dibujado aquí es el desgarro, o de disección, perdón, de la aorta descendente. Pero también se puede diseccionar o desgarrar en la aorta ascendente. Mira, comenzando por acá. Y eso de disección puede ir bajando a toda tu aorta. Sigue bajando, se sigue despegando esas capas. Es una disección ya de aorta ascendente, callado y de aorta descendente. Y hay otra disección que solo te agarra la aorta ascendente, hasta ahí nomás se queda. Pero puede ser que si esto el paciente no le hacemos, no le ayudamos, no se le trata, esto puede seguir avanzando. Es como que el líquido sigue entrando la sangre y lo sigue separando, lo sigue desgarrando. Y esto puede pasar a hacer esto, ¿no? Y hay otro que empieza ya de frente en la descendente y esto puede seguir bajando. Es por eso que dice de forma anterógrada y retrógrada. Esto que está aquí también puede pasar para adelante y producirte una valvulopatía y puede producirte derrame pericárdico también. A tu corazón lo puede afectar, que está por acá, ¿no? Porque va hacia adelante y va hacia atrás. Por eso, ¿ya? Muy bien. O sea, este desgarro que comenzó aquí puede seguir subiendo, puede seguir bajando o hacia ambos lados, por si acaso. Muy bien. Entonces, esa es una disección de aorta y se puede mucho más riesgo de romperse. Me olvidaba. Tenemos las clasificaciones también de DeBakey y de Stanford. De Stanford tenemos solo A y B y la de DeBakey tenemos la uno, 2 y 3. La uno cuando tenemos una disección de toda la aorta, o sea, de la aorta ascendente y descendente, miren, ascendente afectada, descendente afectada. La grado 2 se refiere a disección solo de aorta ascendente, solo ascendente. Si se agarra inferior, ya no se puede decir grado 2. Y la de grado 3 es disección de aorta solo descendente, o sea que no te agarra aorta ascendente. Te puede agarrar un poco de la parte de la curvatura del callado, sí, pero no te puede eh, abarcar lo que es la aorta ascendente. ¿Ya? Esa es una de las clasificaciones. Y la otra es la de Stanford. Si agarra aorta ascendente, ya sea que agarre aorta ascendente y un poco de inferior, no importa, pero con tal de que agarre aorta ascendente un poco, es A. Y si no agarra nada de aorta ascendente y solo descendente, es B. Eso es ya parte más de clínica. Perfecto. Entonces, la disección de aorta se considera también una emergencia radiológica, principalmente su forma aguda, hablando en radiografías, ya que puede llevar a una ruptura de la aorta o disminución del flujo sanguíneo de los órganos vitales. También puede disminuir el flujo sanguíneo, porque miren, si la sangre se empieza a acumular en la otra capa, en el otro lumen falso, como en la aorta falsa, porque se forman como dos aortas, ¿no? Entonces la sangre va a disminuir. La sangre que va a haber aquí va a disminuir porque está pasando la mitad para acá, por ejemplo. Entonces ya no vas a llevar mucha sangre como anteriormente, ¿no? Entonces, si mi aorta, hemos visto la disección, usando la lógica, ¿cómo están viendo la aorta? ¿La van a ver más delgada o la van a ver más gruesa? Ahora que se está formando como otra tubería. ¿Más gruesa o más delgada? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que sí, más gruesa, ¿no? Usando la lógica siempre. Exacto, mucho más gruesa. Entonces, miren aquí, yo voy a ver mi callado de mi aorta, que normalmente suele ser así, no suele ser tan grande. Pero si miran bien, miren este callado. Nunca había sido así de grande, ¿no? También depende, bueno, de la anatomía del paciente, nos puede tener más grande, más pequeño. Pero yo no solo me guío de eso, ¿de qué más me guío? De la clínica del paciente. El paciente seguramente un dolor en el pecho desgarrador, que empezó de manera súbita, obviamente puede ser disección de aorta. ¿Y cuál es un factor de riesgo el principal de disección de aorta? La hipertensión arterial, por si acaso. Entonces, con hipertensión arterial que tiene un dolor desgarrador del pecho que se irradia, clásico, que se irradia hacia la espalda, puede ser disección de aorta, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Ensanchamiento del mediastino, ¿no? El mediastino es toda la parte del medio, donde se encuentra el corazón. Entonces, se va a ensanchar, ¿por qué? Porque la aorta se está haciendo más grande y por ende el mediastino, ¿no?
Por así decirlo, la aorta se hace más ancha. Y en consecuencia el mediastino, que es parte, que es donde se encuentra la aorta. Recuerden que el mediastino solo es una cavidad. Mediastino es esto, ¿no? Algo así. Toda esta parte del medio. Más ancho, se puede ser más delgado, ¿no? Hablando en general, mediastino, solo la parte del medio. El pulmón ya no es mediastino, ¿no? Entonces vemos que se hace más ancho, porque el callado de la aorta se está haciendo más, o la aorta en sí está mucho más ancha, ¿no? Entonces vemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a ver en una tomografía, perdón, con contraste? Miren acá. ¿Qué aorta es esta? Ustedes ya me dijeron. ¿Y qué aorta es esta? Esta es la vértebra. Y todo esto es tu corazón. ¿Cuál es la uno y cuál es la 2? La uno, la 2, muy bien. La 2 es descendente y la 3 es ascendente. Y miren esto de acá. ¿Ven que hay un corte aquí? Tú deberías ver tu aorta así nada más. Hiperdensa, o sea, este color blanco, medio blanco, uniforme, ¿no? Y en un círculo. Y tu aorta descendente también deberías verlo de este tamaño, pero sin esta irrupción. ¿Qué será esta línea? Esa sería la capa, la túnica íntima, ¿no? Que se está formando dos tuberías, una por aquí que es la aorta que está bajando y otra por aquí que esta debe ser la aorta falsa, ¿no? O el lumen falso, por ahí también está bajando sangre. Entonces se forma un colgajo de disección, también lo conocen como flap de disección, ¿no? Cuando ves que tu aorta, ascendente o descendente, tiene una línea así que de la nada corta tu aorta y ves aquí lo mismo, pero inclusive el cambio de coloración varía un poco, es una disección de aorta, hasta demostrar lo contrario, miren. Sí se logra dar cuenta y tiene lógica, ¿no? Porque es la capa que lo está separando, ¿no? Se forman como dos tuberías. Usualmente también no se detecta en radiografía de tórax, ¿no? La disección de aorta en radiografía de tórax muy difícil. Si esa disección es leve, no se va a notar en tu radiografía y se requiere una TAC, una tomografía o resonancia magnética. Ahí sí se va a ver, claro que sí. Pero igual la menciono para que te puedas guiar, ¿no? Probablemente ves un paciente con la clínica y tal vez ves el mediastino más ancho, tiene toda la clínica de disección, que hay que hacer una tomografía, ¿ya? Entonces es un colgajo o flap de disección. ¿Ven esa línea? Eso no debería estar allí. Entonces vamos a ver un caso, creo que no vamos a poder acabar todas las diapositivas. Varón de 65 años, fumador de 40 paquetes al año de cigarro, con antecedente de hipertensión arterial, malo, e hipertrofia prostática benigna, en tratamiento con irbesartán, hidroclorotiazida, tamsulosina, ¿no? Tamsulosina es para su hipertrofia prostática benigna. Acude al servicio de urgencias por notar de forma repentina y mientras se encontraba en reposo, estaba tranquilo, en reposo. Dolor en región precordial, ¿no? Más o menos en la altura del pecho, y epigastrio, la boca del estómago, que refiere como opresivo y que se irradia hacia la espalda cuando está tumbado y mejora con la sedestación. Sedestación es cuando te sientas. Entonces, miren, ¿ven que ese mediastino está más ancho, sí o no? Mediastino es esto. ¿Está más ancho de lo normal, sí o no? Y aparte, si nos enfocamos en la aorta, vemos que está un poco más prominente, ¿no? Confirman que el mediastino está más ancho y la aorta también pareciese un poco más ancha. ¿Confirman o no? Sí, ¿no? Ahora puede ser normal, anormal, siempre hay que pedir más exámenes, una radiografía lateral y, bueno, tomografía si escribiese. Y claramente, como le duele el pecho, siempre una EKG. Muy bien. A ver, vamos en qué diapositiva vamos. Disculpen, quiero ver cuánto nos falta. Más o menos. Ya. Muy bien. Entonces, en el paciente, ¿qué ocurre después? 24 horas después, paciente empeora y se descompensa. Se le toma un TAC con contraste o tomografía axial computarizada con contraste y radiografía de tórax de nuevo. ¿Qué más? Se observa en el paciente el examen físico marcada palidez, se pone blanco, cutáneo mucosa,
Sudoración e hipotensión. Miren, su presión baja 90/50. Eso es presión baja, ¿no? Nadie me va a decir que es presión alta. Y se deriva al nivel hospitalario, donde se le practica analítica. Y ven que su hemoglobina está en 9,6. ¿Esa hemoglobina está bien o está mal? Baja, normal, elevada. ¿Qué me dicen? Hemoglobina de 9,6, baja, ¿no? Lamentablemente no sabemos cuánto tenía hemoglobina previamente, pero probablemente tenía mucho más. Leucocitos en 19.000, que es elevado. Plaquetas 85.000, que está bajo. Y creatinina en 2,2 y un EKG, ritmo sinusal. Obviamente se le hizo un EKG, ¿no? Está normal. Sí, está bajo, moderado. Muy bien. Una anemia moderada, ¿no? Pero en ese caso no creo que sea por falta de hierro. Entonces, ¿qué tenía este paciente? Vemos la radiografía y miren, ¿logran ver esto? ¿Qué observan? ¿Cómo lo definen esto? Como radiopacidad, ¿no? Nadie me va a decir radiolucidez. ¿Sí o no? Radiopacidad. Miren todo tu pulmón izquierdo. Radiopacidad de mi pulmón izquierdo, de mi tórax izquierdo. También vemos aquí, ¿esto qué sería? ¿Creen ustedes que esto podrá ser un derrame pleural de esa forma? Díganme ustedes, ¿es posible un derrame pleural así? ¿Creen ustedes? No, no es. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el mediastino, ¿ya? Que está más ancho. Y miren, miren la tráquea. Miren la tráquea. ¿Está desviada, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo aquí, esta radiopacidad, que está empujando, ¿no? Que está empujando. Entonces, yo esta radiografía voy a ver simplemente una radiopacidad, ¿no? De todo el hemitórax izquierdo y también ligeramente del hemitórax derecho. Vemos que el mediastino está más grande. Y la aorta ya ni siquiera puedo diferenciar muy bien mi aorta, ¿no? Miren, su callado de la aorta no la veo muy bien como antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta imagen sí o sí me pide que le haga una tomografía, ¿no? Todavía no está inestable, así que perdón, no está inestable, no está en shock, así que sí se le puede tomar una tomografía. Recuerden que tomografía en pacientes estables. Si no, no. Entonces, como está estable, todavía está consciente, le tomamos una tomografía con contraste. Y miren, mi aorta ascendente, ¿está bien? ¿Está mal? Mi aorta ascendente, ¿bien o mal? Bien, carita feliz. Mi aorta descendente, ¿bien o mal? Mal, disección, carita triste. ¿Por qué? Porque estoy viendo el flap, el conocido como flap, flap o colgajo de disección. Entonces, este paciente que tiene muy probablemente una disección aórtica que lamentablemente, ¿ven esto de aquí? ¿Ven esto oscuro? Eso es sangre. Esto es sangre, ¿ya? En el mediastino. Mediastino es simplemente la cavidad del medio, ¿ya? Mediastino es, lo que hay aquí es mediastino. Lo que está dentro del mediastino es lo del medio. Es una cavidad virtual. Hay sangre en el mediastino y aparte de eso, miren esto. ¿Esto qué es? ¿Líquido o es aire? Solo respóndeme eso. ¿Líquido o aire? Líquido, ¿no? Y esto es pulmón, aire. Entonces aquí también hay derrame pleural. Ahora, ese derrame pleural, o sea, es sangre, bueno, líquido, podrá ser sangre, que podrá ser, puede ser muchas cosas, muy probablemente sangre. Entonces, ¿qué vamos a ver? La siguiente imagen. Entonces, ¿qué habrá pasado en este paciente? Seguramente esta arteria aorta ya tuvo una ruptura, una pequeña ruptura, y como tuvo una pequeña ruptura, tiene lógica que se le baje la presión, ¿sí o no? Es muy probable que ese paciente haya tenido una ruptura, ¿sí o no? Se le bajó la presión, sí. Ahora, tuvo suerte que no ha sido una ruptura así súper fuerte, porque ahí sí se hubiese muerto, ¿no? Probablemente ha sido una micro ruptura y que la sangre está saliendo de allí y se empezó a llenar ¿en dónde? ¿Dónde se encuentra la aorta? En el mediastino. Es por eso que se empezó a acumular aquí la sangre, en el mediastino, muy bien. Y también, ¿dónde? Como está, siempre afecta lo que está al costado, ¿no? ¿Qué tenemos al costado? El pulmón. Y provoca un derrame pleural también. Probablemente un hemotórax también. Y también se inflama y produce más líquido.
Entonces vemos una tomografía torácica le puse doble tilde, perdón, donde se evidencia un flap intimal en la aorta descendente, ¿no? Así como derrame pleural izquierdo, entonces derrame pleural. Tú puedes decir simplemente derrame pleural. Ahora, tú no puedes decirme hemotórax u otras cosas, porque ¿qué tienes que hacer? Una punción, ¿no? Tienes que sacar ese líquido y recién vas a ver si es exudado o trasudado. Pero obviamente con la clínica ya es muy probable que sea exudado. Probable también que haya sangre allí, ¿no? Pero definitivo cuando saques el líquido. Y hemomediastino, ¿no? ¿Por qué pensamos en hemo en sangre? Porque hay una disección de aorta. Por eso. Y esto es el hemomediastino, ¿no? La acumulación probablemente de sangre aquí. Y aquí también el derrame pleural que se está observando. Así. Y ese derrame pleural está provocando que empuje mi tráquea, ¿no? ¿Se acuerdan que los derrames pleurales empujan la tráquea hacia el lado contralateral? ¿Sí o no? Empujan los derrames pleurales. Los derrames pleurales masivos, o cuando hay buena cantidad, más del 50% por lo menos, empuja, ¿no? Las estructuras móviles, como la tráquea, tu corazón también lo puede empujar un poco más para allá. Muy bien. Y ahora pasaremos a trauma torácico. Ya vamos 2 horas. ¿Qué les parece? ¿Quieren continuar o quieren ver en la siguiente clase, que sería el martes? ¿O quieren continuar? 8:30. Tenía reunión ahora. Martes, martes. Porque aquí solo son unas cuantas diapositivas más. Hipoglicemia. Ya me dio hambre también. Lo podemos ver en la siguiente clase. Continuar. Dayana quiere continuar. Trauma torácico. A ver. Lo voy a mencionar esto ya. Esto nada más. Después ya continuamos la siguiente clase y le voy a agregar unas cosas también que me parecen importantes a esas diapositivas. Igual vamos a verlo con más casos clínicos. La última clase puede que dure mucho más tiempo, la verdad. En la evaluación primaria, cuando hay un un accidente torácico, un trauma torácico, o sea, donde hay un accidente usualmente automovilístico, te atropellan, lo que sea, hay que hacer una evaluación primaria con ese paciente. El ABC. En este caso le puse solo ABC porque estamos viendo radiológicamente, ¿no? Pulmón. Pero también en sí es el ABCDE, ¿no? Que es mucho más largo. Entonces, en una lesión en trauma de tórax, o sea, que tuviste un golpe en el tórax, pecho, lo podemos dividir en los siguientes compartimentos que debes evaluar sí o sí. La pared torácica, es decir, lo que está aquí, tu tórax, tal vez una herida, no sé, un cuchillo se te clavó ahí, un metal del carro, muchas cosas, lesiones. Parénquima pulmonar, que hablamos del pulmón en sí, o tal vez te cortaste un pedazo de pulmón, algo le clavó el pulmón, hay sangre en el pulmón. Mediastino, claro que sí, que podemos ver el hemomediastino, ¿no? Sangre en el mediastino y grandes vasos, tal vez tuviste mala suerte y entró un fierro y te atravesó la aorta, puede ser, o que te dañó el corazón y el corazón te puede producir un derrame pericárdico. Entonces, dentro del ABC, que está en inglés, es airway de vía aérea. ¿Qué va a hacer en la vía aérea? Lo clásico, buscar cuerpos extraños que bloqueen la vía aérea, vas a abrir la boca, vas a verle bien la vía aérea, nariz, boca. Vas a ver que no haya nada allí extraño que esté impidiendo al paciente que pueda respirar, ¿no? ¿Qué más? Vas a evaluar lesiones en la tráquea. Tal vez por allí tiene un corte, el paciente no puede respirar, le tengas que hacer una traqueostomía. Evalúas la tráquea. Si esto está afectado, no va a poder entrar el aire, no está afectada la tráquea. Que tendrás que hacer una traqueostomía probablemente para que pueda ingresar el aire por acá. Y escuchar si hay sonidos inusuales. Me faltó la I ahí. Estridor, probablemente sí hay estridores porque haya tal vez un cuerpo extraño en la tráquea de ese paciente y está provocando un sonido como un chirrido. Estridor, que es clásico de cuerpo extraño, también puede ser por edema.
Luego tenemos la B de breathing, que es respiración, donde vas a evaluar el movimiento de la pared torácica. Es decir, que el paciente esté respirando uniformemente, que ambos tórax, el hemitórax derecho y el izquierdo estén levantándose al mismo tiempo y bajando, porque se supone que todo es como uno solo, ¿no? No puede un tórax subirse antes y el otro así de forma irregular, o ves que es como si no hubiese la misma elevación del diafragma, perdón, del tórax. Eso podría indicarte un tórax inestable. ¿Y qué es un tórax inestable? Cuando hay fracturas de dos o más, de tres o más costillas continuas, ¿no? Como pierdes, se te fracturan las costillas, pero con una desviación total, ese tórax ya no va a estar estable, ¿no? ¿Qué es lo que le da estabilidad a tu tórax? Las costillas, que están bien unidas a tu esternón y que salen de la vértebra. Está bien unido, eso te mantiene la forma de tu tórax. Si te fracturas todas las costillas, digamos, como 5 o 10, ese tórax se va a deformar, porque ya perdiste lo que te le daba estabilidad de ese tórax. Como se fracturan esas costillas continuas, pierde la estabilidad y es muy probable que un tórax se eleve mucho más que el otro que ya perdió la estabilidad, porque ya no tiene, es como si una casa ya no tuviese las columnas, se va a caer o va a quedar medio chueca. ¿Y qué más vas a hacer en breathing? Auscultar sonidos respiratorios, ¿no? Vas a escuchar, tal vez ves que hay una disminución de los ruidos. Tal vez hay un aumento no sé, del murmullo vesicular, disminución del murmullo vesicular que te puede indicar tal vez que hay algún líquido allí en los pulmones que se asocia, puede ser si ha sido un golpe, una contusión, un accidente de tránsito, un hemotórax probablemente de sangre, ¿no? También podría ser neumotórax, tal vez algo le penetró sus pleuras y está entrando aire. Y la C es circulación para evaluar los pulsos en extremidades. Siempre tienes que evaluar en todas las extremidades. Quién sabe, se le perforó ahí por ahí la pierna y ya no tiene pulso en el miembro inferior. Entonces, tienes que actuar rápido, si no va a perder esa pierna, ¿no? Igual, pulso pedio, braquial, todos los pulsos que conocen. Y evaluar el llenado capilar en extremidades, ¿no? Obviamente que esté llegando la sangre a todo el cuerpo. Y nos quedamos allí. Eso ya lo veremos en la siguiente clase. Hay diferentes cosas que tú puedes ver en una radiografía de tórax. Una de ellas es contusión pulmonar, que se observa como una radiopatía, como si tuviese neumonía, pero no es. ¿Ya? ¿Tú cómo sabes que no es neumonía? Porque obviamente sabes que el paciente ha tenido un accidente de tránsito y el paciente anteriormente no ha estado tosiendo nada. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Neumonía o contusión pulmonar? Contusión pulmonar por acumulación de sangre en los alveolos. Y se puede ver como una neumonía. Y como hay sangre en los alveolos y no en los bronquios, puede haber broncograma aéreo. Porque es como si fuese una neumonía, pero en este caso de sangre. Bien, lo dejamos todo lo demás para la siguiente clase. Espero les haya gustado. ¿Comprendieron todo? Perfecto. Un gusto. Me alegra que hayan comprendido. Esa es la forma. Siempre, como les dije, tengo mucha paciencia, me gusta enseñar, así que cualquier duda siempre la deben escribir o si no, las dudas se van acumulando, acumulando y eso es malo. Y si estamos aquí conmigo, tienen que aprovechar al máximo. Todas sus dudas, obviamente sobre el tema, preguntar. Ha sido un gusto. Entonces descansen, cuídense, ya lo estamos viendo todo. Igual ya quedaba poco, lo demás era más breve. Lo veremos en la siguiente clase con más profundidad y casos clínicos de todo lo que hemos aprendido, además del sorteo al final de la misma. ¿Ya?